Bueno, arrancamos entonces. Bueno, hoy tenemos la clase de Machine Learning 1. Vamos a arrancar entonces con los temas del día. Y vamos a hacer primero una introducción, un poco de la teoría, un repaso de lo que estuvieron viendo en los videos seguramente, en la parte más teórica, y después vamos a ir a la práctica con un collab y vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, para empezar a hablar un poco de Machine Learning, tenemos que entender que hay dos ramas importantes dentro del Machine Learning. Una sería el aprendizaje supervisado y la otra sería el aprendizaje no supervisado. En estas clases, las primeras tres, vamos a concentrarnos en el aprendizaje supervisado y más adelante vamos a ver cosas de aprendizaje no supervisado. Ambas ramas, digamos, ambas formas, arrancan, parten de la misma manera, con un set de datos con n filas y m columnas, como ya están acostumbrados, ya estuvieron usando para los trabajos prácticos. La diferencia es que en el aprendizaje supervisado, nosotros tenemos estas m columnas y vamos a querer usar m-1 columnas para predecir esa otra columna restante que nos queda. ¿Sí? A esa otra columna restante que nos queda la llamamos label o variable objetivo o target, ¿sí? Tiene diferentes nombres, pero es lo que vamos a querer predecir. Entonces, como dice ahí en la presentación, se desea obtener un modelo que permita predecir el label a partir de los features. Se llama features a las m-1 columnas y se llama label, target o variable objetivo a esa otra columna que queremos predecir. Eso es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje no supervisado parte de la misma manera, con este set de datos, con n filas y m columnas, pero no vamos a querer predecir ninguna de estas columnas, sino que vamos a querer hacer otras cosas, como por ejemplo agrupar las filas por similitudes o extraer algunos datos. Ya lo van a ver en las próximas clases, pero son objetivos distintos. Ambos están dentro de Machine Learning, pero bueno, ahora nos vamos a concentrar en el aprendizaje supervisado. Además, dentro del aprendizaje supervisado tenemos dos grandes variantes, digamos, como ya habrán visto, que depende de si el label a predecir es numérico o si es categórico. Si el label a predecir es numérico, entonces estamos ante un caso de regresión. Por ejemplo, si quisiéramos predecir la duración de un vuelo, la edad de una persona, o no sé, un precio, por ejemplo, el precio de un activo que quisiéramos predecir, bueno, esas son cosas que son numéricas, son continuas, digamos, entonces vamos a usar métodos y algoritmos de regresión. Y por otro lado, si el label a predecir es categórico, si pertenece a una clase, vamos a usar clasificación o categorización. Por ejemplo, si estuviésemos prediciendo eh, si un tumor es benigno o maligno, o si un paciente está enfermo o sano. Y en el caso, por ejemplo, esos son casos que son binarios, con dos clases nada más, pero si tuviésemos más de una clase, sería clasificación multilabel. Por ejemplo, si tuviésemos un montón de canciones y quisiéramos predecir a qué género corresponde cada canción. Sí, Maya, no te escucho. Yo ahí tengo una duda que medio que no estoy seguro. Que Sí. en uno de los videos habla de, bueno, de la prueba esa de que hay muchas imágenes escritas a mano de todos los dígitos de 0 al 9. Sí. En este caso, ¿qué sería? ¿Un modelo numérico o categórico? Y sería categórico, ¿no? Porque vos tenés definidas una cierta cantidad de clases y querés predecir a qué clase pertenece cada fotografía, ¿no? Tenés la Claro. clase del número 0, la clase del número 1, el número 2, el número 3, y vos vas a querer armar un modelo que te determine a qué una de esas clases pertenece. En este caso es una clasificación multilabel, no es binaria, exacto, y como dice Nacho, es multilabel y es categórico. Es un caso de regresión, como decía antes, por ejemplo, podría ser un precio. Querés predecir, no sé, qué precio va a tener una criptomoneda, por ejemplo, o una acción de una empresa. Entonces, esos son precios, no lo puedes meter dentro de clases, entonces eso es una regresión, ¿sí? Claro. Sí, sí, se entiende. Muchas gracias. Bien, de nada. Y bueno, es importante entender que tenemos este input con este set de datos de n filas y m columnas, como ustedes ya habían visto en los trabajos prácticos, pero no necesariamente vamos a agarrar ese set de datos y lo vamos a meter directamente en nuestro modelo, sino que probablemente tengamos que hacer alguna transformación a estas filas y a estas columnas. Por ejemplo, en el caso que nos llegue una columna que no sea numérica, si tenemos una columna que tiene texto, ya sea, no sé, por ejemplo, tenemos un set de datos con reviews de diferentes restaurantes, por ejemplo y una de las columnas es una descripción, un comentario que hizo la persona que hizo la review. Y eso es un texto, entonces eso no lo podemos poner generalmente en nuestros modelos, porque nuestros modelos probablemente utilicen algún método estadístico, algún método numérico incluso para resolverse. Algunos usan cuadrados mínimos, usan el método de máxima verosimilitud algunos, y ese tipo
de algoritmos no entienden nada con que no sea numérico, que no sean números, entonces hay que transformarlos. Ya vamos a ver en una de las próximas clases, va a haber toda una clase dedicada a cómo hacer y las diferentes formas que tenemos para transformar ese tipo de columnas en números. Otra cosa que nos puede pasar, por ejemplo, es que tengamos que aplicar alguna transformación, por ejemplo, trigonométrica. Imagínense que tenemos un set de datos con compras que hicieron personas y una de las columnas es el día en el que hicieron la compra. Entonces, imagínense que alguien agarró y transformó, o sea, el día, por ejemplo, que estaba en texto, decía lunes, martes, miércoles, pero alguien decidió cambiarlo y ponerlo de forma numérica y puso, al lunes le puso un 0, al martes le puso un 1 y así con todos los días de la semana. ¿Qué podría pasar? Tal vez quisiéramos aplicar alguna transformación trigonométrica para respetar la característica cíclica que tiene la variable, que los días de la semana se van repitiendo, o sea, llega el domingo y no se termina, y sino que después viene el lunes. ¿Por qué? Porque si no aplicamos ese tipo de transformación, podría pasar que nuestro modelo aprenda cosas como que el día lunes está más cerca que el día jueves que el día domingo, y eso no es verdad, ¿sí? O sea, si nosotros modelamos a los días de la semana entre el 0 y el 7 o el 6, por ejemplo, el modelo podría entender eso. Pero si le aplicamos esos números a una transformación trigonométrica, estamos tratando de eh, o sea, tratamos de hacer que el modelo no haga esa contextualización, digamos. Bien, pasamos entonces a la siguiente lámina y tenemos que entender que nosotros vamos a hacer un modelo, vamos a después querer ver qué métrica tiene ese modelo, vamos a ver qué tan bueno o tan malo es nuestro modelo, porque si no, si uno hace un modelo al aire y después no se da cuenta cuán bueno o cuán malo es, no sirve para nada. Y para eso, previamente, antes de entrenarlo, antes de buscar hiperparámetros, como ahora vamos a ver, tenemos que hacer una división del set de datos. Vamos a hacer una división en tres partes. Vamos a tener un set de entrenamiento, un set de validación y un set de testeo. El set de entrenamiento, que también se lo llama train set, se usa para entrenar los diferentes modelos. Después vamos a tener un set de validación, validation set, que se usa para medir la performance de los diferentes modelos con los que se entrena. Y después tenemos un set de testeo, un test set, que se usa para medir la performance del modelo final. Una vez que ya elegimos cuál es nuestro mejor modelo, con los mejores hiperparámetros, y decimos, bueno, este es el modelo que vamos a usar para, no sé, la producción o para, eh, no sé, para la vida real, entonces vamos a hacer una métrica final con un set de testeo que nunca habíamos usado antes para ver qué métrica nos da esa, la que podemos reportar, por ejemplo, no sé, si estamos en un trabajo o si tenemos que publicarlo en algún lado, vamos a usar la métrica que nos da el set de testeo. Por lo general, la mayor cantidad de los datos van para el set de entrenamiento y por lo general podemos usar un 80% para el set de entrenamiento, un 10 y un 10, pero no es algo que está fijo, sino que podría ser un 70, 15, 15, pero tiene que cumplirse que la mayor cantidad de datos estén en el set de entrenamiento. Bien, esta división del set de datos la podemos hacer de forma aleatoria, podemos agarrar nuestro set de datos y separarlos en un 80, 10, 10 de forma aleatoria, al azar, pero si alguna de nuestras columnas, alguna de nuestras variables tiene la característica de ser cronológica, ¿sí? En ese caso tendríamos que respetar el tiempo para no caer en lo que es time traveling y no hacer que nuestro modelo aprenda con datos del futuro, y eso puede hacer que el modelo aprenda alguna conexión o alguna combinación medio extraña, entonces tenemos que respetar el orden, ustedes ya saben hacerlo en Pandas, saben cómo quedarse con el primer 80% de un set de datos y dejar el resto para los otros dos. Si lo queremos hacer de forma aleatoria, lo podemos hacer a mano también, pero si no, ya vamos a ver que hay algunas librerías que ya lo hacen automáticamente por nosotros, digamos. Bien. Bueno, no tuvimos el Kahoot, pero una de las preguntas del Kahoot era la diferencia entre un hiperparámetro y un parámetro. Creo que ya eso está en un video explicado de la parte teórica, pero la diferencia principal entre un parámetro y un hiperparámetro es que el parámetro son variables que el modelo les da un valor cuando se entrena el modelo. Es decir, nosotros no nos involucramos en la selección de esa variable, del valor que le corresponde a ese parámetro. Mientras que en el hiperparámetro son variables que nosotros le tenemos que dar como input a nuestro modelo para que arranque. Ya ahora vamos a ver los ejemplos que tenemos de los modelos que nos tocan para hoy, y ahí les voy a mostrar bien cuáles son parámetros y cuáles son hiperparámetros, pero por si alguno se acuerda de la parte teórica, por ejemplo, en el caso de la regresión lineal, los coeficientes beta son parámetros, porque los determina el modelo al momento de entrenarse. Mientras que, por ejemplo, en KNN, nosotros para que el modelo arranque, para que pueda empezar a ejecutarse y a entrenar, le tenemos que decir qué valor de K queremos usar, qué valor de K queremos probar, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia principal. Y como los hiperparámetros los tenemos que elegir nosotros, tenemos que decirle nosotros al modelo cuál queremos usar,
no sabemos bien qué valor darle. O sea, podemos tener eh, algo que es usual, o podemos tener valores que se usan normalmente, pero no sabemos cuál va a ser el mejor, porque los parámetros generalmente el modelo se encarga de optimizarlo, pero los hiperparámetros no. Entonces nosotros tenemos que hacer a mano un procedimiento de optimización de los hiperparámetros. Tenemos que buscar la mejor combinación de todos los hiperparámetros que tenemos y quedarnos con eso, obviamente. Entonces, para eso tenemos que definir un conjunto de valores posibles a probar para cada hiperparámetro. Por ejemplo, en el caso de KNN, podríamos decir, bueno, vamos a probar con un valor de K igual a 3, K igual a 5, K igual a 7, por ejemplo. Y para, no sé, las métricas de distancia, vamos a usar la Manhattan y la Euclidia, por ejemplo. Entonces, vamos a ver qué combinación de esos dos hiperparámetros nos da un mejor score, una mejor métrica. Y nos vamos a quedar con esa, por supuesto. En este caso yo mencioné solamente dos hiperparámetros, pero seguramente tengamos que buscar más en el trabajo práctico, más hiperparámetros. Y más hiperparámetros y más valores posibles para cada uno de esos hiperparámetros. Entonces acá es donde surgen dos enfoques posibles, cómo hacer para buscar el mejor hiperparámetro posible. Entonces tenemos, uno es grid search, que es probar cada combinación posible y elegir la que obtenga la mejor métrica. Y el otro es random search, que es probar cada combinaciones aleatorias y elegir la que obtenga la mejor métrica. ¿Quién me puede decir qué ventajas y qué desventajas tienen estos dos métodos? Una pista sería que la ventaja de uno es la desventaja del otro, ¿no? ¿A alguien se le ocurre? Tiempo. Grid consume una banda de tiempo, muchísimo Claro, más tiempo. exactamente. El tiempo. En cambio, ¿y cuál sería, por ejemplo, la ventaja de Grid Search? Encuentra la más óptima de verdad. No Exacto. solo. Por lo menos, no sabemos si la de verdad, pero por lo menos de las que estamos probando, de todas las combinaciones posibles que nosotros presentamos, vamos a encontrar la óptima, seguramente. O sea, de forma segura vamos a encontrar con Grid Search la óptima. Pero nos va a consumir seguramente más tiempo, porque son muchas más combinaciones a probar. En cambio, con Random Search nos aseguramos de encontrar un óptimo local. Va a encontrar la óptima de las K y combinaciones aleatorias que pruebe, pero no va a ser la óptima de todas las que hay posibles. O tal vez sí, tal vez tengamos la suerte de que justo una de las que probó es la óptima global y nos vamos a quedar con esa. Pero no nos aseguramos eso. Pero como ventaja en Random Search tenemos que nosotros le podemos decir cuántas combinaciones probar. Y como esto es lineal, podemos probar con pocas combinaciones, ver cuánto tarda el modelo en probar esas combinaciones y después, de última, si tenemos tiempo y queremos buscar más, podemos aumentar ese número o si vemos que el tiempo nos da, podríamos incluso, sabiendo el tiempo que consume, probar con un grid search. Y la búsqueda de estos hiperparámetros no es algo que tengan que implementar a mano, ya las librerías que vamos a usar ya lo implementan y por dentro utilizan algo que se llama Fold Cross Validation, que es nosotros le vamos a dar al método que vamos a usar de la librería, le vamos a dar el set de entrenamiento. Entonces, para probar cuál es mejor y cuál es peor de las combinaciones, lo que hace en estos métodos es agarrar al set de entrenamiento y lo divide en K partes. Imagínense, por ejemplo, K igual a 10 partes. Entonces, lo que hace es entrena el modelo con 9 partes y lo valida, le calcula la métrica con esa otra parte que quedó restante. Y después va moviendo, lo va haciendo 10 veces y lo va probando con todas las particiones, digamos. Bien. Sí, Mariano. Yo ahí me entra una duda porque entiendo conceptualmente cómo, bueno, es completamente distinto el hiperparámetro de un parámetro normal, en el que el hiperparámetro es algo así, es como una metaconfiguración del modelo. Claro. Pero si es un parámetro más que lo que termina definiendo es que también funciona el modelo. Porque es que no podemos hacer que, digamos, o el mismo modelo o un metamodelo entrene para obtener los mejores de esos parámetros. Vos decís, ¿por qué no podemos optimizar los parámetros? Sería la pregunta. Claro, Bueno, es que en realidad, ahora vamos a verlo, por ejemplo con regresión lineal, el parámetro que hay en regresión lineal, que son los coeficientes beta, el modelo, o sea, el modelo de regresión lineal consiste en optimizar esos beta, encontrar los mejores beta. O sea, ya el modelo está haciendo eso, ya el modelo se está encargando de optimizar los beta, sí. el parámetro en este caso. En cambio, en el hiperparámetro, cuando vos haces KNN, yo le digo al modelo, bueno, quiero usar K igual a 3. Y bueno, el modelo toma K igual a 3 y listo. No se encarga el modelo de optimizar y ver si K igual a 3 es el mejor o si K igual a 5 era mejor. Eso lo tengo que hacer yo a mano, le tengo que decir, bueno, probá con K igual a 3, después probá con K igual a 5. En cambio, por cómo es el modelo y por cómo funciona la regresión lineal, por ejemplo, los coeficientes beta, la regresión lineal es básicamente optimizar esos coeficientes beta para encontrar los que den una mejor métrica.
los que puedan predecir mejor a la variable objetivo. Ahora lo vamos a ver mejor con el ejemplo. Dale. Sí, Nacho. Ahí, inclusive la elección del modelo es la elección de un hiperparámetro, porque vos estás tratando de resolver un problema. Y hay problemas que son más fáciles de resolver con un cierto tipo de modelo que con otro. Entonces, inclusive el modelo es una elección de hiperparámetros, que justamente es lo que hacemos. O sea, la optimización del hiperparámetro modelo a elegir se hace contra validación. Exactamente. Es lo que habíamos puesto en una de las presentaciones anteriores, una de las filiminas anteriores. Fíjense, el set de validación se usa para medir la performance de los diferentes modelos entre sí, con los que entrenamos. Entonces, la búsqueda del hiperparámetro del mejor modelo, vamos a hacerla con el set de validación, y el modelo que nos dé mejor resultado en el set de validación es el con el que nos vamos a quedar. Pero a priori, no sabemos cuál es el mejor modelo para los datos que tenemos. Bien. Vamos a hablar un poco entonces de underfitting y de overfitting, que son dos problemas que nos pueden pasar a la hora de entrenar un modelo. El underfitting sucede cuando el modelo no es lo suficientemente complejo como para capturar los patrones presentes en los datos de entrenamiento. Es decir, el modelo es tan simple que no logra aprender los datos de entrenamiento. Los síntomas de esto son el error de entrenamiento alto y el error de validación alto. Es decir, el modelo, si el modelo no puede, cuando nosotros entrenamos el modelo con los datos de entrenamiento, después le calculamos la métrica del modelo sobre los datos de entrenamiento, y sobre esos mismos datos de entrenamiento, que son los que usó para entrenar, el error ya es alto. Imagínense con datos nuevos que son los de validación, también va a ser muy alto el error. Entonces, en estos casos lo que hay que hacer es cambiar un modelo más complejo, ya sea, bueno, cambiando algún hiperparámetro para complejizarlo al modelo. En algunos casos se puede, o si no, directamente cambiarlo. Por ejemplo, si estamos en una regresión lineal, tendríamos que probar con algún otro modelo, con KNN, por ejemplo, con alguna cosa que sea más compleja. El caso de overfitting es cuando el modelo se aprende básicamente los datos de entrenamiento de memoria. Fíjense que dice, el modelo se ajusta demasiado bien a los datos de entrenamiento y no generaliza bien a nuevos datos. Entonces nosotros agarramos el modelo, le damos los datos de entrenamiento, entrena, después probamos qué métrica y qué error tiene con los datos de entrenamiento. Y cuando probamos eso nos da un error de entrenamiento bajo, porque se aprendió casi los datos de entrenamiento de memoria. Ahora, cuando le damos datos nuevos, el error de validación es alto. Cuando probamos con los datos de validación, es muy alto el error. Esto también puede pasar si el dato es demasiado chiquito. Es decir, no hay suficiente data para conseguir patrones, underfitting. Claro, sí, podría pasar, sí. Fíjense que acá, por ejemplo, con el overfitting se puede solucionar cambiando un modelo más simple o consiguiendo más datos. El overfitting podría pasar cuando hay pocos datos. El underfitting, si hay pocos datos, no necesariamente, me parece. Bien, acá tenemos algunos ejemplos gráficos para el caso de clasificación y el caso de regresión de underfitting y de overfitting. Fíjense, para el caso de clasificación, tenemos que clasificar a los puntos. Imagínense que esto es el set de entrenamiento. Tenemos a los puntos azules y a los puntos naranjas. Entonces, el caso de overfitting, fíjense que esta curva separa de forma perfecta, con 100% de precisión, a los datos de entrenamiento. Pero no logra generalizar bien, no logra entender la tendencia o el patrón que tienen los datos, porque, por ejemplo, una observación que cae acá, donde está este punto naranja, cualquier persona que lo vea va a tender a clasificarlo como azul, porque el patrón que tienen los datos es algo de esta forma, ¿sí? Entonces, un punto que esté acá, nosotros vamos a tender a clasificarlo como azul. Pero fíjense, en el caso de overfitting, que el modelo se ha aprendido tan bien los datos de entrenamiento que no logra generalizar bien. Y acá tenemos un caso de underfitting, que es una recta que no logra tampoco capturar, que es muy pobre para capturar el patrón que tienen los datos. Y en el caso de regresión, fíjense, en el caso de overfitting tenemos esta curva que pasa casi por todos los datos de entrenamiento, pero no logra generalizar bien, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, en el caso de que tengamos algún punto por acá, el error va a ser bastante alto. En cambio, fíjense, con un right fit, con una curva un poco más normal, que no ajuste perfectamente a los datos de entrenamiento, el error va a ser más pequeño. Por más que no toque todos los datos de entrenamiento, pero logra capturar bien la tendencia o el patrón que tienen los datos.
Bien, vamos a pasar entonces ahora a alguno de los modelos que tenemos para hoy. Vamos a hablar de la regresión lineal primero. Entonces, la regresión lineal, en lo que consiste es, nosotros tenemos una variable i que queremos predecir, que es la variable objetivo, es el target o el label que queremos predecir, y tenemos una serie de otras p variables, x1, x2, xp. ¿Sí? Es lo que hablábamos antes, tenemos m-1 columnas y esa otra columna que queremos predecir. Entonces, el objetivo en la regresión lineal es encontrar una relación entre la variable dependiente i y las otras p variables. Entonces, queremos agarrar y tener una expresión que nos permita decir, bueno, la variable dependiente i es igual a una combinación lineal del resto de las variables que tenemos en nuestro dataset. Entonces, fíjense que lo podemos armar de forma bastante intuitiva, como está acá abajo. Entonces, imagínense, por ejemplo, que quisiéramos predecir el nivel de glucosa en sangre de una persona. Y vamos a usar como, por ejemplo, como observaciones o como variables para predecir el nivel de glucosa en sangre, por ejemplo, no sé, digo, la cantidad de dulces que esa persona come por semana o la cantidad de veces que esa persona hace ejercicio, sale a correr o a caminar por semana y algunas otras variables más. Entonces, acá tenemos, si tomamos n observaciones, para cada paciente I, podemos decir, bueno, el nivel de glucosa en sangre del paciente I es igual a la cantidad de dulces que come por semana, que es en x1 del paciente I, por un coeficiente beta sub 1, más la cantidad de veces que esa persona hace ejercicio por semana por un coeficiente beta sub 2, etcétera, 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 hasta un beta sub p. Estos coeficientes beta son los que nosotros queremos optimizar y encontrar para que se dé esta igualdad, o que se pueda dar de la forma más precisa posible. ¿Qué pasa? Tenemos acá atrás un epsilon sub i. Este epsilon sub i es un error aleatorio. Es decir, nosotros decimos, bueno, vamos a usar a todas las variables que tenemos para predecir la variable dependiente, la variable objetivo, pero sabemos que tal vez todas estas variables no logren explicar de forma completa la variable objetivo. Entonces, por eso es que ponemos un error aleatorio. Sabemos que nos podemos equivocar. Por ejemplo, nos podemos equivocar en las mediciones que tomamos. Tal vez las mediciones que están acá no son completamente correctas, puede que haya algún error. O tal vez nos faltan variables. Tal vez medimos la cantidad de dulces y la cantidad de veces que sale a correr y otras más, pero nos faltan más variables que puedan explicar de forma completa la variable objetivo. Entonces es por eso que tenemos un error aleatorio. Entonces imagínense que tomamos esta observación para n pacientes, para i desde 1 hasta n. Entonces esto lo podemos escribir de forma matricial. Entonces tenemos este vector y que tiene el nivel de glucosa en sangre para cada uno de nuestros n pacientes. Después tenemos el vector beta, que tiene los coeficientes beta sub 0 hasta beta sub p, ¿sí? Para cada una de nuestras variables que medimos. Tenemos los epsilon, que es un vector con todos los errores aleatorios de cada uno de los pacientes. Por ejemplo, estoy hablando de pacientes porque se me ocurrió un ejemplo para hacerlo, pero podría ser con cualquier otra cosa. Y tenemos acá la matriz X, que tiene entonces todas las mediciones de las variables que vamos a usar para predecir. Entonces podemos escribir el modelo de forma matricial de esta manera, y lo que vamos a querer encontrar entonces son los beta que cumplan con esta igualdad. Para hacer eso se utiliza cuadrados mínimos y se llega a esta expresión que está acá. Esto me lo tienen que creer, no vamos a hacer la demostración, escapa el alcance ahora que tenemos en esta clase, pero se puede buscar después si quieren, si a alguno le interesa me puede escribir y le paso el libro donde se detalla cuál es la demostración para llegar a esta expresión de acá. No es algo que importe para el trabajo práctico, pero está bueno que entiendan el contexto. Se ve en álgebra igual, dice Nacho, sí, es verdad. No es algo que lo tengan que implementar, por supuesto, para el trabajo práctico, pero está bueno que sepan de dónde vienen las cosas y que no es magia que uno hace un clic en el Colab y soluciona el problema. En análisis numérico, sí, también, seguramente, sí. En análisis numérico, cuadrados mínimos se ve, es verdad. Bien. Y también se ve en aprendizaje estadístico, que es una materia de posgrado que da Gemina, la profe de probabilidad. Ahí ella lo explica perfecto de esto, esta demostración. Bien, ahora pasamos a KNN, es el método de los K vecinos más cercanos. Bueno, algo que creo que se entendió, pero por las dudas lo aclaro, en la regresión lineal es un método de regresión, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, lo vamos a usar solamente para predecir variables que sean numéricas. En cambio, KNN se puede usar tanto para regresión como para clasificación, sirve para ambos casos. Y este método consiste en que cuando llega una nueva observación, se agarran los K puntos del set de entrenamiento más cercanos y se los usa para predecir. A mí me gusta, por ejemplo, pensarlo en el caso más sencillo. Imagínense que nosotros vamos a hacer un caso de clasificación y queremos predecir si un paciente va a tener o no diabetes, por ejemplo. Imagínense. Y vamos a usar como variable de entrenamiento solo una, para hacerlo un caso lineal con una recta,
que es una predicción muy absurda, ¿no? Pero bueno, imagínense para entenderlo, vamos a usar el nivel de glucosa en sangre para predecir si un paciente va a tener o no diabetes. Entonces yo tengo todos los datos de entrenamiento, tengo un montón de pacientes que yo les fui midiendo el nivel de glucosa en sangre, pasó el tiempo y yo sé si tuvieron o no tuvieron diabetes. Entonces yo podría agarrar una recta, graficar el nivel de glucosa en sangre e ir poniendo todos los pacientes en esa recta según su nivel de glucosa en sangre medido. Y podría pintar, por ejemplo, de rojo a los que tuvieron diabetes y de verde o de azul a los que no tuvieron diabetes. Entonces, ¿en qué consiste este método? Consiste en, bueno, ahora yo tengo un nuevo paciente para el cual le voy a medir el nivel de glucosa en sangre, pero no sé si va a tener o no va a tener diabetes. Eso es lo que yo quiero predecir. Entonces agarro, le mido el nivel de glucosa en sangre y lo pongo en la recta donde corresponda, ¿sí? Según su nivel de glucosa. Entonces, ¿qué hago? Agarro a los K vecinos más cercanos a ese paciente nuevo, me fijo cuáles son los K, por ejemplo, si K es igual a 3, agarro los 3 vecinos que estén más cercanos a ese nuevo paciente, y con esos 3 vecinos me fijo el color que tienen. Y por voto de la mayoría, entonces voy a clasificar a mi nuevo paciente. Entonces la cosa consiste en, bueno, ver cuántos vecinos agarro, ¿sí? Ahora vamos a ver un montón de cosas que podemos hacer. Y este es un caso muy sencillo que es lineal, ¿sí? No sirve para nada, esta predicción no va a ser nada buena. Ahora imagínenselo, por ejemplo, en 2D. Si en vez de solamente usar el nivel de glucosa en sangre, usáramos el nivel de glucosa en sangre y alguna otra variable más, no sé, que se pueda medir en un análisis de sangre. Entonces ahí ya los puntos no van a ser en una recta, sino que van a ser en un plano. Entonces cuando llega un nuevo paciente, le mido esas dos variables, grafico el punto en el plano y con la distancia euclidia, por ejemplo, me fijo cuáles son los K vecinos más cercanos, los pacientes más cercanos a él, y dependiendo de los colores que tiene, voy a clasificarlos de una forma o de otra. Ahí lo pusimos en 2 dimensiones, pero imagínenselo en 3, en 4, en 5, en n dimensiones, ¿sí? En n variables que querramos usar para predecir. Me gusta ponerlo en 1 o en 2 dimensiones porque uno lo puede visualizar y puede entenderlo. Por supuesto que en más dimensiones ya se complica eso. Entonces, bien, como decíamos, llega una nueva observación, se agarran los K puntos del set de entrenamiento que estén más cercanos y se los usa para predecir. Se puede usar tanto para clasificación como para regresión. En el caso de clasificación, como dijimos, agarramos por voto de la mayoría. Si usamos los K igual a 3 vecinos más cercanos, bueno, si 2 vecinos más cercanos tenían diabetes, por ejemplo, y uno no, entonces vamos a clasificar como que sí va a tener voto de la mayoría. Y en cambio, si fuese una regresión, entonces lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, es un promedio de los valores que le corresponden a esos vecinos más cercanos. Después, se pueden utilizar pesos para darle mayor preponderancia a los vecinos más cercanos. Por ejemplo, podría pasar que uno quisiera agarrar y decir, bueno, yo quiero que el vecino que está justo al lado, mucho más cercano, quiero que ese tenga más preponderancia, mayor peso en la votación que el tercer vecino, por ejemplo, si sabemos K igual a 3. Me interesa a mí que el que esté más cercano tenga más peso en la votación que el que es el tercero, por ejemplo. Entonces se pueden usar algoritmos de pesos para darle mayor preponderancia a los vecinos más cercanos o menos preponderancia. Y después se pueden normalizar los datos para que todas las variables tengan una escala similar y por lo tanto tengan el mismo peso en los cálculos de distancia. Imagínense que tenemos, no sé, una variable que tiene una escala que va entre 0 y 100 y otra que va en el orden de los millones. Entonces eso podría afectar negativamente las distancias. Entonces lo que conviene hacer en esos casos es escalar los datos para que todos tengan una escala similar y entonces eso no tenga una influencia importante a la hora de hacer las predicciones. Bien, y el algoritmo, bueno, un poco como lo habíamos explicado recién, calculamos la distancia de la nueva observación a cada uno de los puntos que tiene el set de entrenamiento, obteniendo un vector de distancias, ordenamos ese vector de distancias de menor a mayor, agarramos los primeros K puntos de ese vector de distancias ordenado y usamos esos K puntos para predecir. En el caso de clasificación, tomamos los K puntos y clasificamos por voto de la mayoría, como dijimos, y en el caso de regresión, se toman los K puntos, los K vecinos más cercanos, y obtenemos el promedio de los valores, por ejemplo. Algo que es interesante mencionar es que, por ejemplo, en el caso de la regresión lineal, nosotros entrenábamos el modelo y obteníamos los coeficientes beta. Y una vez que entrenamos el modelo, ya está, listo, tenemos nuestros coeficientes beta, y simplemente cuando llega una nueva observación es hacer una cuentita. Es agarrar y poner a los valores que nos da nuestra nueva observación, en esta fórmula, digamos, tenemos los beta calculados, ponemos los X y nos da nuestro nuevo Y. Nuestra Y sombrero sería, ¿no? Nuestra estimación nueva. Ahora, en el caso del KNN, eso no pasa. No es que nosotros calculamos, nuestro modelo calcula unos coeficientes y ya está. Sino que cada vez que llega una nueva observación, tiene que hacer todo este proceso de vuelta. Es como que tenés que volverlo a entrenar de alguna manera, ¿no? No es así, pero
tenemos que agarrar y calcular todas las distancias de nuevo, ordenar el vector de nuevo de las distancias, seleccionar los cam más cercanos y después hacer la clasificación o la regresión. En ese sentido podríamos decir que tardamos más a la hora de predecir, ¿sí? Es una desventaja que tiene KNN. Como ventaja tiene que es bastante intuitivo y sencillo de pensar cómo funciona. Bien, y los hiperparámetros que podemos optimizar, acá es donde quiero que vean, y si alguno tiene duda que me consulte, la diferencia entre el hiperparámetro y el parámetro. Estos son hiperparámetros, porque los tenemos que definir nosotros a la hora de ejecutar el modelo. Tenemos que elegir qué cantidad K de vecinos vamos a utilizar, qué métrica de distancia queremos utilizar. Por ejemplo, la más conocida es la distancia euclidia, pero por ejemplo está la distancia Manhattan, ahora por ahí lo podemos ver en la parte práctica. Y por ejemplo podríamos decir si queremos usar o no un algoritmo de pesos. Pero son cosas que nosotros tenemos que decirle al modelo que haga o que no haga previo a entrenar el modelo. En cambio, como vuelvo de vuelta a la regresión lineal, en el caso de la regresión lineal, los coeficientes beta son parámetros, porque no los elegimos nosotros a mano, sino que los calcula el modelo cuando entrena. Bien. ¿Alguna duda de esto? Si no, pasamos a regresión logística. Bien. Regresión logística. La regresión logística puede sonar engañosa porque su nombre tiene la palabra regresión, pero es un método de clasificación. Ahora vamos a ver por qué. La cuestión es que la regresión logística se utiliza una regresión para modelar la probabilidad de que una observación pertenezca a una categoría en particular. Alguien dijo, bueno, ¿por qué no usamos para predecir la probabilidad de que una categoría, de que una observación pertenezca a una categoría particular? Es una probabilidad condicional, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que la nueva observación sea esta categoría, dadas las observaciones previas que tenemos? Ahora, eso es algo numérico. ¿Sí? La probabilidad es un número, no es una clase. Entonces, alguien dijo, bueno, ¿por qué no usamos una regresión para calcular esa probabilidad? Y el problema que surge acá es que cuando vos intentás modelar este problema con una regresión lineal, como vimos recién, ¿sí? Una regresión lineal que calcule, que estime la probabilidad de que pertenezca a una clase, los valores que nos da la regresión no necesariamente están entre 0 y 1. Pueden escaparse del 0 y el 1. Y eso no nos sirve, porque una probabilidad tiene que estar sí o sí entre 0 y 1. Entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿por qué no usamos una función logística? La función logística tiene la pinta que se ve ahí en la presentación. Y dijeron, bueno, ¿por qué no insertamos de alguna manera la regresión lineal dentro de esta función logística? Y así nos aseguramos que el valor que nos da la estimación va a estar entre 0 y 1. Entonces, como se ve acá, fíjense, lo que se modela es la probabilidad de que I, que es la nueva observación, pertenezca a la clase 1, dadas las observaciones viejas, ¿sí? Tiene esta forma, que es la forma de la regresión, la forma de la función logística, y fíjense que acá en el X, digamos, se inserta la fórmula o la ecuación que vimos recién de la regresión lineal, está insertada ahí. Entonces tenemos una regresión, pero que sabemos que nos va a dar siempre entre 0 y 1. Y acá de vuelta lo que tenemos que hacer es estimar los parámetros, estos parámetros beta, estimarlos y optimizarlos para que nos den los más cercanos posibles o sea, al óptimo, ¿no? Y para eso se utiliza el método de máxima verosimilitud, que debe ser resuelto con algoritmos numéricos. Esto se ve en la parte final de probabilidad estadística de la materia. Y bueno, se utiliza ese método para resolverlo. Ustedes no lo van a tener que implementar, ya está implementado en estas librerías que les decía, pero está bueno que sepan de dónde viene y si a alguno le interesa más puede investigar. Bien, vamos a hablar un poco entonces de las métricas que tenemos. Porque dijimos, bueno, tenemos el modelo, hacemos la división del set de entrenamiento, buscamos los hiperparámetros, entrenamos el modelo, y bueno, ¿y ahora cómo hacemos para ver cuán bueno o cuán malo es nuestro modelo? Entonces, para eso tenemos algunas métricas. Tenemos el caso de métricas de regresión y métricas de clasificación. Para regresión se utilizan generalmente estas dos, el error absoluto medio, que es el mean absolute error, o el error cuadrático medio. Fíjense que las fórmulas son bastante parecidas, lo que hacen es suman para cada una de las observaciones el valor real menos el valor predicho. Y sombreros el valor que nosotros predecimos con nuestro modelo. En este caso se suman los valores absolutos, se lo divide después por la cantidad de observaciones, y en este caso lo que se suma es el cuadrado. Lo que intenta hacer la fórmula del error cuadrático medio, a diferencia del error absoluto medio, es tratar de penalizar más los errores grandes que los errores chicos. ¿Sí? Así que generalmente se utiliza más la del error cuadrático medio, pero está bueno que sepan las dos.
Bien, y en el caso de clasificación, algo que es muy común dentro de la parte de métricas de clasificación es armar esta matriz de confusión. Fíjense, en esta matriz tenemos, esto es para una clasificación binaria con dos clases, ¿sí? Tenemos un valor real 0, valor real 1, valor predicho 0 y valor predicho 1. Entonces, cuando el valor real es 0 y yo hice una predicción de 0, tengo un verdadero negativo, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que el 0 represente pacientes sanos y el 1 represente pacientes enfermos. Entonces, en este caso, son los pacientes sanos que yo predije como sanos, son los verdaderos negativos, no tienen una enfermedad. Acá es cuando el valor real es 1 y el valor predicho 0, son los falsos negativos, es decir, cuando el paciente estaba enfermo, pero yo hice una predicción de que el paciente estaba sano, ¿sí? Acá tenemos, esto seguramente se lo recuerdan de la pandemia, los falsos positivos, ¿no? Son cuando el valor real es 0, es decir, por ejemplo, el paciente estaba sano, pero yo hice una predicción de que estaba enfermo. ¿Se acuerdan en la pandemia? Pasaba que cuando te hacías un test de coronavirus y te daba que era positivo, pero en realidad vos no tenías el coronavirus, entonces era un falso positivo. Se puso de moda ese término ahí. Y acá tenemos los verdaderos positivos, que son cuando el valor real era 1, por ejemplo, el valor real era que el paciente estaba enfermo, y la predicción que se hizo era que el paciente estaba efectivamente enfermo. Entonces fíjense que la diagonal principal, si sumamos estos dos valores, vamos a tener a todos los verdaderos, o sea, todas las predicciones que hice correctas, mientras que la otra diagonal nos da la suma, nos da todas las predicciones que hicimos incorrectas, las predicciones falsas. Entonces, a partir de esta matriz se pueden armar varias métricas. Por ejemplo, el accuracy es una de ellas, ¿sí? Que son los verdaderos negativos más los verdaderos positivos dividido la cantidad de observaciones, ¿sí? Estas son la cantidad de veces, digamos, que clasifique bien. O sea, es la suma de esta diagonal dividido la cantidad total de observaciones que hay. Ahora, esta métrica puede ser un poco mentirosa, porque imagínense que tenemos un set de datos, por ejemplo, con 100 pacientes, de los cuales 90 están enfermos, no, perdón, 90 están sanos y 10 están enfermos. Si yo agarro y armo un modelo y lo entreno, y es un modelo malo, ¿no? Porque nos da siempre, el modelo clasifica siempre al paciente como sano. Si yo utilizo esta métrica, la accuracy, voy a tener una accuracy de 0,9, porque el 90% de los pacientes van a estar bien clasificados. Sin embargo, es un modelo malísimo, porque siempre clasifica como sano al paciente y nunca me detecta un paciente enfermo. Entonces es por eso que surgen algunas otras métricas para intentar apaciguar el problema que puede llegar a tener esta métrica de la accuracy. Por ejemplo, la sensibilidad. La sensibilidad son los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos negativos. Básicamente serían los verdaderos positivos son los que predije correctamente como enfermos, sobre todos los enfermos. Entonces, esta métrica de sensibilidad puede ser un poco más útil para el caso, por ejemplo, que estuviésemos prediciendo pacientes con coronavirus, ¿sí? El accuracy en ese caso por ahí no nos sirve tanto, no es tan bueno tratar de optimizar el accuracy. Después la especificidad es lo mismo, pero con la otra clase, ¿no? Sería al revés, son los verdaderos negativos sobre los verdaderos negativos más los falsos positivos. Y después está la precisión, que es otra variante que tenemos, que son los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos positivos. Estas son algunas de las métricas que tenemos para clasificación, pero la que más se usa en clasificación, esos errores se miden para los tres sets. Sensibilidad también se llama recall. A ver, se miden... para el set de entrenamiento, generalmente no lo medimos. Lo medimos cuando tenemos alguna sospecha de underfitting y overfitting. Hacemos esa medición con el set de entrenamiento para ver qué error nos está dando, qué accuracy nos está dando, para ver si estamos en esos casos. Por lo general, vos lo vas a usar siempre en el set de validación. Vas a calcular la métrica con el set de validación para comparar con los otros modelos. Y una vez que ya elijas, por ejemplo, vos decís, imagínate, yo quiero optimizar la sensibilidad, en mi caso, porque, no sé, estamos en este caso con pacientes de coronavirus y quien me contrató o el médico quiere detectar bien a los casos enfermos. Entonces yo voy a optimizar la sensibilidad. Entonces agarro y para todos los modelos que yo pruebo le calculo la sensibilidad. Y me quedo con el modelo que tenga mayor sensibilidad en el set de validación. Una vez que ya elegí ese modelo, agarro y le calculo la sensibilidad al set de testeo, que era ese último set que dejábamos, esa última partición que dejamos, para hacer esa medición final y reportar esa, con datos nuevos que nunca usamos para nada en todo nuestro proceso de Machine Learning. ¿Sí? Así que se usa generalmente con el set de validación. En el último caso se usa para el set de testeo y el set de entrenamiento se lo puede llegar a utilizar cuando uno tiene alguna duda de estos casos si estamos en underfitting o overfitting. ¿Sí? Sí, Nacho.
No, ahí, tipo, así, caso práctico, claro, sensibilidad vos la querés mejorar cuando no querés mandar a nadie con cáncer a la casa, digamos. Es preferible Claro, darte un susto que mandarte a tu casa con cáncer. Y precisión por ejemplo, en caso de fraude. Vos siempre priorizás que los inocentes estén libres antes de tener un inocente en cana por el hecho de que tenés la precisión muy, no sé si me explico, pero va por ahí. Tratás de no tener falsos positivos. En ese claro. caso, por un lado vos optimizás tener pocos falsos positivos y por el otro lado optimizás tener pocos falsos negativos. Dependiendo del problema siempre. Claro, exacto. Como bien dice Nacho, o sea, depende, la métrica que vamos a utilizar depende también del problema que querramos hacer. Como decía antes, por ejemplo, usar el accuracy para uno de estos modelos que queremos predecir enfermos, por ahí no es muy bueno, no nos sirve. Tendríamos que usar otra métrica. Sí, Mariano. Que usar estas métricas para, digamos, para mejorar el modelo, si usamos solo una, no entramos capaz en el problema de que el modelo solo optimice esa métrica y, digamos, no hace absolutamente nada más. Bueno, ahora vamos a ver que existe otra, que es la curva ROC. Ahora lo vamos a ver que intenta englobar un poco todas estas métricas, pero uno también tiene que elegir, no puede elegir un modelo. Sería ideal tener un modelo que haga siempre todo bien y que tenga un 100% de precisión en todo lo que prediga, pero es lo que decía antes, ¿no? Eh, Dependiendo del caso, dependiendo qué es lo que estás queriendo predecir Claro, y qué es lo pero que quiere la persona. Sí, yo pienso en el sentido, por ejemplo, decía lo de los robos que hablaba del video, que decía, bueno, no queremos arrestar a alguien que sea inocente, pero si tomamos como métrica eso, lo que podríamos terminar haciendo es un modelo que diga, bueno, son absolutamente todos inocentes y respecto a la métrica estaría bien. claro. Bueno, es Eso un es lo que poco me el hace juego que ruido. hay que hacer. O sea, forma parte también del proceso de Machine Learning, ver qué métrica usar, cuál queremos optimizar, probar también. O sea, tampoco estamos obligados a usar solo una, podemos probar con varias para ver qué nos da. No es que tenés que usar solamente una, podemos probar con varias. Claro. eh, y, y bueno, también depende también del problema que queremos resolver. Sí, Nacho. Igual ahí, Mariano, o sea, si vos decís que son todos inocentes, los verdaderos positivos es cero. La precisión te da cero, por ejemplo. O sea, no es que la métrica no es tipo cuántos inocentes tenemos, es cuántos culpables tenemos sobre la cantidad de culpables más la cantidad de inocentes que tenemos adentro, digamos. Cantidad de culpables detectados sobre cantidad de culpables detectados más cantidad de inocentes que metimos injustamente. Esa es la idea. Pero si la métrica funciona en ese sentido. Es más, en fraude se usa muchísimo la precisión, es como lo único que importa la precisión. Después, bueno, el recall lo vemos, pero la precisión es lo que más importa. Claro. O sea, depende del problema que querramos resolver. Eh, Como te decía antes, el caso para mí es interesante el caso ese de la accuracy, que te digo, tenés un dataset con 90 pacientes sanos y tenés 10 que están enfermos. Y agarro un modelo que siempre predice como sanos, entonces tengo una accuracy de 0,9 sobre 1. Es fantástico, es decir, salto de la alegría, pero en realidad es malísimo el modelo que tenés. Entonces, en esos casos, tenés que preguntarle a la persona o quién sea el responsable o quién va a usar el modelo, para qué lo necesita o qué prioridad le da es un tema de prioridades también, ¿no? ¿Qué prefiere que pase, qué error prefiere o qué error es menos grave cometer? Y en base a eso elegir una métrica para optimizar. Sí, Pablo. Sí, quería hacer una consulta que en realidad me salió de duda de una cuestión como estadística y no sabía cómo aplicar esto a Machine Learning. Pero, por ejemplo, para lo que era estudio de gente que está estafando o que está haciendo tipo, que el porcentaje de la gente que está haciendo algo mal o que está tratando de hacer trampa dentro de una competición es bastante menor, que es parecido al caso que dijiste de enfermos contra sanos, donde los enfermos por lo general van a tender a ser menos y los sanos van a ser la gran mayoría por lo general. Y que el video, digamos, que había visto, digamos, hacía un estudio estadístico como validando que si vos hacías múltiples evaluaciones estadísticamente sobre el sujeto, vos podías como aumentar de alguna forma la probabilidad de reducir los falsos negativos. Porque, ok, puede ser que en las primeras evaluaciones tuvo suerte y cayó, digamos, dentro de un falso negativo,
pero en ciertas evaluaciones después vos podés decir, no, o sea, si pasó tantas evaluaciones y siempre dio tanto, entonces es porque probablemente es positivo y en realidad sí está haciendo trampa, ¿no? ¿Alguna de esas ideas se pueden trasladar a Machine Learning desde el punto de vista de la estadística o no? A ver, Nacho, seguramente vos podés responder mejor esta pregunta porque... Sí, o sea, este tipo, lo que vos decís, Pablo, es una decisión que se toma post escoreo. O sea, vos tenés el modelo, escoreás, y eso ya es cuando tenés en productivo el modelo, tenés un flujo, vas escoreando, y en función de cómo vas escoreando, capaz podés tener otro modelo después, o podés tener gente que tome decisiones en función a los scores que ha ido dando el modelo, por ejemplo. Eso pasa a veces. A veces pasa que tienen, por ejemplo, tienen infracciones menores y bueno, van contabilizando las infracciones menores. Después de cierta cantidad de infracciones menores, se dispara una ejecución de un modelo que sea más severo o que mire otros tipos de features del jugador, por ejemplo, en el caso que vos decís, y tome otra decisión. Pero, o sea, vos podés ir ensamblando modelos, eso se va a dar más adelante. Capaz el ensamble que se ve acá es un ensamble más trivial y que se ejecutan en paralelo, pero vos tipo, podés hacer cualquier tipo de proceso que tenga distintos tipos de modelos adentro y tomar decisiones en base a lo que dicen los modelos. Es lo que se hace en realidad. Claro, digamos, no es que tomás como verdad lo que te da el modelo, sino que después le armas con una heurística como post análisis de lo que te devuelve el modelo para dar como tu respuesta final sería. Sí, obvio. Muchas veces se pone un corte y se decide, bueno, ponerle si te da una probabilidad de 0,9 para arriba, bueno, el tipo claramente es infractor, hay que darle baja la cuenta. De 0,9 a 0,8, por ejemplo, se mandan a revisión manual o a alguien que lo mire, porque bueno, obviamente si vos pusiste plata en la cuenta y yo te doy de baja la cuenta, tenemos que estar seguros que te tenemos que dar de baja la cuenta, por ejemplo. Para no empeorarte la experiencia de usuario y que no se vayan todos los usuarios, porque si empezás a dar cuenta de baja, la gente va a decir, che, no juego más el juego, por ejemplo. Y sí, todas esas decisiones se toman en función al negocio y a los scores, obviamente. Se usan los scores como una métrica más en el negocio. Perfecto, gracias. Sí, Gastón, creo que quería decir algo. Para agregar una cosa más a lo que decía Pablo recién, no podés hacer ese tipo de estrategias de mitigación de volver a probar las cosas varias veces y ver si te da mejor, falso positivo o negativos, porque los modelos son todos. Sí, espérame un segundo. Estoy diciendo. Los Sí, modelos bueno, son no sé. determinísticos, entonces no importa cuántas veces lo ejecutes, todas estas veces va a darte lo mismo. ¿Sí? No es como que estás haciendo una prueba que puede a veces darte una cosa y a veces otra. Siempre te va a dar lo mismo. O sea, el modelo o los modelos que estamos viendo nosotros son determinísticos en el sentido de que, dado Cualquier un cierto modelo. input, siempre te va a dar un cierto output. No, porque tengo entendido que hay otros modelos, no sé si es Machine Learning o inteligencia Cualquier artificial, que no son modelo. determinísticos. Vos lo que ves en ChatGPT, por ejemplo, que es un modelo que siempre te da cosas distintas, tiene una entrada específica que tiene un random. Temperatura, lo que se llama, ¿puede ser? No, es otra cosa. Pero, Ok, pero sí tiene un random. ok. ¿Sí? O sea, siempre es determinístico. Si vos le pones siempre los mismos datos, siempre te va a dar lo mismo, no importa lo que hagas. ¿Sí? Ujú. Tengan eso siempre en cuenta, que cualquier modelo que hagan es una ecuación matemática, tiene unos valores y a mismos valores, mismo resultado. Fin. Ok, ¿Ok? y esa aleatoriedad sería, por ejemplo, cambiar sutilmente los valores de los parámetros, por ejemplo, o, Le agregas un parámetro extra que sea un parámetro aleatorio claro. y eso te modifica todo adentro, cómo funcione el modelo que sea, ¿no? Por ejemplo, para KNN no es capaz de, cuando tiene que elegir, tiene que decidir entre dos parecidos, elige uno o elige el otro en base a un aleatorio, pero van a dar siempre lo mismo.
¿Ok? No puedes mitigar por ese lado. Entiendo. Gracias. Bueno, bien. Bueno, y vamos a hablar un poco, para ahora ya pasar a la parte práctica, de lo que son las curvas ROC, que es un poco una métrica que engloba lo que estábamos viendo recién, y es una de las más usadas generalmente, salvo dependiendo de algún caso, ¿no? Pero para los casos más comunes de clasificación se utiliza el área bajo la curva ROC. Entonces fíjense que en este gráfico lo que se hace es, en el eje vertical se grafica la sensibilidad y en el eje horizontal se grafica 1 menos la especificidad. Y esto se lo grafica para diferentes umbrales. Nosotros, por ejemplo, habíamos visto que en el caso, por ejemplo, de regresión logística, estábamos buscando la probabilidad de que una observación perteneciera a una determinada clase. Entonces, eso nos da una probabilidad. Ahora, después con la probabilidad nosotros tenemos que decidir cómo clasificamos. Podríamos decir, bueno, si la probabilidad de que pertenezca a una determinada clase es mayor a 0,5, entonces lo clasifico como que pertenece a esa clase, y si es menor, no. Pero tal vez quisiéramos cambiar ese umbral y que en vez de que sea 0,5, por ahí queremos que sea 0,6, 0,7, 0,4. Entonces, lo que se hace con la curva ROC es para cada punto umbral posible se grafica la sensibilidad y 1 menos la especificidad. Entonces, cuanto más cerquita estemos de este punto, del 0,1, mejor, ¿sí? Fíjense que en el punto 0,1 los falsos negativos son 0 y los falsos positivos son 0. Es decir, tenemos todo clasificado correctamente. Y en el punto 1, 0, que es este que está acá, los verdaderos negativos son 0 y los verdaderos positivos son 0. Es decir, clasifiqué todo mal. Ahora, si yo clasifico todo mal, es casi como clasificar todo bien, porque es una cuestión de dar vuelta los resultados de la clasificación que yo hice. Lo que es muy malo, o lo que queremos evitar que pase, es estar cerca de esta diagonal, ¿sí? Porque si estamos cerca de esta diagonal, es casi como tirar una moneda, es tirar una moneda básicamente, ¿sí? Es como agarrar, que nuestro modelo agarre y decida aleatoriamente si pertenece a una clase u otra. Entonces, volviendo al tema de antes, lo que decía es, una de las métricas que se utiliza es esta curva ROC y ver el área que hay bajo la curva ROC. Entonces, cuanto más cercano a 1 sea el área, mejor modelo es entonces. Bien. ¿Alguna consulta? Si no, pasamos ya a la parte práctica, al collab. Sí, Gastón. Dios, perdón, tengo que tocar en todos lados. ¿Tenés para mostrar de F1, que es lo que tienen que usar después en el TPE? Creo que no. Para comentárselos al menos, si no... sí. No, a ver, ¿querés? Si tenés para, ¿cómo se llama? Para googlearlo, para ponerle la cuenta, se lo explicamos rápido. Para que lo tengan para saber para el TP. Va, no sé, ¿estaban los videos F1, chicos? ¿Alguno se acuerda si estaban los videos? Muy importante esa pregunta. Por favor, contesten. No me suena. O sea que no puedo ponerme a googlear porque si no me corta lo que estoy grabando. Si me podés sharear me llama la cuenta. ¿Cómo la cuenta? Pone F1 y pone F1 Score y en Google y que te aparezca Para, y te ahí aparece comparto. la cuenta horripilante esa. Hay otra métrica también que es la que van a tener que usar para el TP2, que se los tenemos que dar hoy. Eso también. Pero bueno. Que es esa, que es F1 Score. Que lo que tiene en cuenta es una combinación de precisión y recall por los casos como los que estuvieron hablando recién, ¿no? Si yo pudiese maximizar la precisión del modelo, capaz que estoy perdiendo un montón de recall. Entonces, al tener el score F1, al tenerlo todo junto en esa ecuación, no me deja, o mejor dicho, me va a dar una peor métrica si una de las dos variables se empieza a caer. En casos donde los datasets son bastante disparejos entre las clases, les puede pasar que, como dijeron, si dan todo uno, les va a subir un montón la precisión, pero les va a bajar el recall. Y al bajarle el recall, les va a matar la ecuación. ¿Ok? Y eso es lo que van a tener que usar en el TP porque se
de datos es desbalanceado, asquerosamente desbalanceado. Eso solo. ¿Alguna duda? Perfecto, no hay dudas. Me Bueno, muteo. bien. Gracias. Ahora voy a compartir solo el Colab, así puedo ir switchando por si hay dudas. Bien. Bueno, vamos a hacer algún caso práctico entonces. Vamos a usar ahora este dataset que es de casas en California, de un censo, creo que, si no me equivoco, de la década del 90 en Estados Unidos. Acá lo que estoy haciendo, bueno, me importo pandas, por supuesto. Me importa esta librería Plotly para hacer algunos gráficos, para ver los datos, ahora los voy a mostrar. Y lo agarro de esta librería de scikit-learn, que es la que vamos a usar para toda la parte de Machine Learning. Me traigo los datos que ya están en esa librería, así que no hace falta cargarlos ni nada, sino que ya están ahí. Y acá lo convierto a DataFrame. Bien, vamos a ver un poco los datos. Sí, le hago un poco más de zoom. Mejor ahí. Ahí se ve re bien. Bárbaro. Bien, a ver. Está tardando un poquito. Pero no debería, porque son pocos datos. Pero bueno, les cuento un poco mientras. Acá están. Tiene diferentes métricas, diferentes variables. Lo que vamos a querer predecir es el valor de la casa. O sea, cada fila representa una manzana en California. Entonces acá tenés, creo que esta es la media de los ingresos de esa manzana, de las personas de esa manzana. Acá creo que también es la media de la antigüedad de las casas, la cantidad promedio de habitaciones, de habitaciones para dormir, etcétera, la latitud y la longitud. Y acá tenemos el valor medio de la mediana de las casas de esa manzana. Acá hay un link, eso después se los dejo por si quieren investigar un poco más de qué se trata. Pero bueno, la cuestión es que tenemos más de 20.000 manzanas y tenemos estas 9 columnas. Vamos a querer predecir entonces el valor de estas casas. Entonces, vamos a hacer algunos gráficos para entender un poco los datos. Esto es algo que seguramente van a tener que hacer ustedes en el TP, que es hacer plots, pero que intenten ya mostrar alguna tendencia o que intenten que funcionen, como me gusta decir a mí, funcionen como un modelo de Machine Learning muy primitivo, ¿no? Imagínense que nosotros queremos predecir los valores de las casas teniendo solamente este gráfico. Tiene que servir para algo este gráfico, si no, no nos sirve que mostremos cuestiones de las cantidades de datos que tenemos en el dataset. Esas cosas no son tan interesantes. Lo que queremos es ver estas cosas. Entonces, por ejemplo, yo acá grafiqué la latitud y la longitud y grafiqué acá con estos colores los valores de las casas. Cuanto más amarillo sea, más cara, y cuanto más oscuro sea, cuanto más azul sea, más baratas las casas. Entonces fíjense que si yo tuviese solamente esto, ya funciona como un modelo que puedo empezar a predecir. Yo ya sé que si una casa va a estar por esta zona del mapa, digamos, la voy a predecir con un precio bastante bajo. En cambio, si está por esta parte, ya sé que la voy a predecir con un valor bastante alto. Tal vez porque acá haya, no sé, algún centro comercial, tal vez porque haya, no sé, algún tipo de... Es San Francisco, la zona esa. Ok, bueno. No nos importa igual por qué es, pero, o sea, a lo que voy para hacer el modelo no nos importa, pero está bueno que ya funcionen los plots como un modelo muy primitivo de Machine Learning. Bien, vamos a hacer otro acá. Acá tenemos una relación entre los ingresos y los precios de las casas. Fíjense, en el eje X tenemos los ingresos y en el eje Y tenemos los valores de las casas. Mejor no saberlo, sí, sí, es verdad. Y fíjense que ya los datos funcionan, ya los datos tienen una tendencia más bien lineal, ¿no? Ya podemos darnos cuenta que, de alguna forma, a mayor ingreso, mayor valor de las casas. Bien. Entonces, vamos a hacer primero una separación de la variable que queremos predecir de las variables predictoras, ¿sí? Dejamos en esta matriz X, digamos en este data frame X,
a todas las columnas menos la del valor de las casas. Y después nos quedamos acá con la variable i, con la columna que tiene el valor de los precios de las casas. Entonces acá tenemos 8 columnas y acá tenemos solamente la de los precios. Vamos a hacer la división en train y en validation. Para eso vamos a usar, como yo les decía, que ya estaba implementado acá en sklearn, existe esta función, este método, al cual vos le pasás el x, le pasás el y, le decís qué porcentaje querés que te separe para la parte de test, en este caso validation, y le pasás una semilla para hacer esta separación aleatoria. Entonces acá tenemos el x de train, se quedó con 16.500 filas para la parte de entrenamiento, y se quedó con 4.000 filas para la parte de validation. No vamos a hacer acá un set de testeo porque no vale la pena, no vamos a probar muchos modelos, pero ustedes seguramente en el trabajo práctico tengan que volver a hacer una división, ¿no?, en el set de validación y quedarse con una parte para el testeo. Sí, Diego. ¿Puedes repetir qué es eso de random state, por favor? Sí. Lo que yo les decía es que este método de sklearn hace una división del set de datos de forma aleatoria. ¿Sí? Nosotros tenemos esta X, acá tenemos todos los datos. Queremos quedarnos, como habíamos hablado, una parte para entrenamiento y una parte para validación. Entonces, esta función lo que hace es te divide en validation y en train. Ahora, lo hace de forma aleatoria. Entonces, para eso tenemos que poner una semilla aleatoria. Podríamos no ponerla y usar la default, la que ya tiene el método por default, pero es importante, eso se lo vamos a corregir en el trabajo práctico, que cada vez que ustedes utilicen algún proceso aleatorio durante el trabajo práctico, durante un proceso de Machine Learning, que pongan una semilla. Porque después, si a ustedes les dan un resultado, porque usaron una semilla default o alguna otra semilla, y no la muestran, después cuando otra persona vuelve a correr el collab y le dé otros resultados, como que no tienen cómo defenderse ustedes, ¿sí? Podría alguien pensar que falsearon las métricas o que falsearon los resultados. Entonces, por eso siempre es importante que sí, ustedes tienen que detectar si lo que van a usar, si el método que van a usar o el algoritmo que van a usar utiliza alguna semilla, utiliza algo aleatorio. Si utiliza un proceso aleatorio, entonces tienen que poner la semilla. Pueden buscar en la documentación de los modelos y los métodos y les va, primero pueden buscarla para entender de qué se trata, ¿no? Y después seguramente les va a decir cómo se pone la semilla. Exactamente, hay que hardcodear esa semilla ahí, ¿no? Yo le puse ahí 13 porque es el día de mi cumpleaños, que es mañana, pero podrían poner cualquier otro número. Fíjense acá en la documentación, que es muy clara, la de sklearn, acá les explica que tienen un parámetro que le pueden pasar, que es la semilla aleatoria. Bien. Gracias. De nada. Tenemos entonces la división en el set de entrenamiento y el set de validación, y pasamos entonces a la regresión lineal. Lo que hacemos es, importamos de sklearn este objeto que es linear regression. No, no me deseen nada, por favor, por ahora no. La semana que viene sí. Con eso se crean una instancia de este objeto, este linear regression, y le hacen un fit. Este fit básicamente lo que hace es entrenar el modelo. Una vez que ya está entrenado, tenemos pocos datos, y es un dataset bastante sencillo, entonces entrenó al toque, no tardó nada. Con esto podemos ver los coeficientes. Estos coeficientes, a mí me interesa que los vean porque son los beta que estuvimos hablando en la clase. ¿Sí? ¿Recuerdan el beta sub 0, el beta sub 1? En realidad el beta sub 0 no está acá. El beta sub 0 es este. La ordenada del origen sería. Y acá tenemos todos los otros beta, los coeficientes. Bien. Y una cosa que a mí me interesaba que ustedes vieran es que van a poder, es decir, nosotros tenemos el modelo ya entrenado. Cuando queremos predecir, agarramos y podemos usar el método este predict de linear regression, ¿sí? Con eso nos va a hacer la predicción. Pero me interesaba que vieran que uno podría hacerlo a mano si quisiese, porque uno conoce cómo funciona el modelo. Entonces, fíjense, imagínense que quisiéramos predecir para esta primera fila, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que agarrar y hacer este beta sub 0, como se acuerdan la fórmula era beta sub 0 más beta sub 1 por este primer x sub 1 más beta sub 2 por este primer x sub 2 más beta sub 3 y así para cada una de las variables que tenemos. Eso nos tendría que dar este que es el valor predicho, ¿no? Acá yo lo hice a mano, digamos. Fíjense que da lo mismo. Agarré y puse la ordenada del origen, el beta sub 0, más la suma de cada uno de los coeficientes por su correspondiente valor. Fíjense que lo probamos para el primero y nos da lo mismo. Esto no lo tienen que hacer ustedes en el trabajo práctico, pero está bueno hacer este trabajo para
trasladar un poco la teoría a la práctica y entender que cuando uno hace este predict, que es lo que ustedes van a usar para el trabajo práctico, no es arte de magia que les tiene unos numeritos, sino que es simplemente usar, en este caso el beta sub 0 y la suma de los betas sub 1 hasta el beta sub p por cada uno de los x. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a pasar a la parte de evaluar el modelo. Importamos entonces de la parte de métricas de sklearn el error absoluto medio, el error cuadrático medio. Le pasamos entonces este eValidation son los valores reales que tenían, los valores de las casas. Y este ePred son las predicciones que hizo nuestro modelo. El error absoluto medio nos da 0,54. El error cuadrático medio nos da 0,53. Fíjense, acá tenemos ePred son las predicciones que hizo nuestro modelo e eValidation son los valores reales. Fíjense que para el primer caso nuestra predicción daba 1,82 y el valor real que tenía, ¿sí?, que habíamos observado, era 1,3. Acá era 2 casi y el valor real era 2,29. ¿Sí? Y bueno, de vuelta, esto no es magia, sino que está implementado por detrás la fórmula que mostré en la presentación, ¿sí?, del error absoluto medio y el error cuadrático medio. Podrían implementarlo a mano, por ejemplo, si quisiesen, si tuviesen ganas de divertirse, podrían agarrar, implementar una función que lo que haga es calcular el error cuadrático medio o el error absoluto medio, pasándole las predicciones y los valores reales. Bien, ¿alguna duda de la parte de regresión? Si no, vemos la parte ya de clasificación. Bien, vamos con clasificación, y para clasificación vamos a usar, por supuesto, otros datos, ¿no? Porque recuerden que para la parte de regresión nosotros queremos predecir una variable numérica, y en el caso de clasificación lo que queremos son predecir clases, predecir categorías. Entonces, en este caso, voy a importar este dataset de cáncer de mamas. Lo pueden buscar en internet, la documentación, pero acá vamos a ver un poco cómo están formados los datos. Si no recuerdo mal, pueden investigarlo mejor, pero lo que hacían acá era, agarraban cada una de las filas, era una muestra de tejido orgánico, que podría ser que tuviera tumor o que no, o que fuese maligna o benigna, y le medían a cada una de las células, si no estoy equivocado, un montón de características. Por ejemplo, obtenían el radio promedio de las células de ese tejido, esa muestra de tejido que tenían, la textura promedio, el perímetro promedio y un montón de otras cosas que fueron midiendo. ¿Sí? Tenemos 31 observaciones y una de ellas fue entonces el target, ¿no? Que era si era maligno o si era benigno. En este caso, el 0 era maligno y el 1 era benigno. Es decir, los que tenían tumor eran un 0 y los 1 eran tejidos sanos. Pueden buscar igual la documentación y ahí seguramente va a explicar mejor cómo fue hecho este estudio. Bien, vamos a hacer algunos gráficos. Bueno, este es bastante sencillo, pero es para entender un poco la proporción que tenemos de los datos malignos de los benignos. Fíjense, los ceros entonces son los que son malignos. Tenemos un 37% de tejidos malignos y un 63 casi por ciento de tejidos benignos. Y ahora me interesan estos gráficos que ya intentan hacer un modelo primitivo de Machine Learning, ¿no? Fíjense, acá graficamos la distribución del radio promedio. Fíjense que si quisiéramos hacer una predicción así a grandes rasgos, si tuviésemos una nueva observación y tenemos que el radio promedio es 21, seguramente lo clasifiquemos como maligno. En cambio, si tuviésemos un radio promedio de 9, lo clasificaríamos seguramente como benigno. A los colores 0,5. Bien. Relación entre la simetría y el perímetro. Fíjense esto. Tenemos acá graficadas en el eje X la simetría y en el eje Y el perímetro. Fíjense cómo ya está bueno para ver las relaciones que tienen las variables con lo que queremos predecir. Fíjense que si nosotros quisiésemos usar la simetría para predecir, tal vez no es la mejor variable suelta para usar para predecir, porque fíjense que en la simetría tenemos que los datos están bastante parecidos, ¿no? No cambian mucho según la simetría si el tumor es maligno o benigno. En cambio, con el perímetro ya podemos ver que hay alguna diferencia, ¿no? Que el perímetro, cuanto más chico es el perímetro, entonces tiende a ser más bien benigno, y cuanto más grande es el perímetro, tiende a ser más grande, tiende a ser más bien maligno. ¿Sí? Ahora, igualmente, que la simetría así suelta no nos dé información, no significa que no sea útil en combinación con otras variables que tengamos. ¿Sí? Pero ya está bueno ir viendo las características de nuestros datos
Y nada, estos son los tipos de gráficos que queremos que ustedes hagan en los trabajos prácticos. Que ya pueden ir explicando la variable objetivo. Y bueno, por último, que hay un gráfico en 3D que muestra en un eje la simetría, en otro eje la suavidad y en otro eje la concavidad. Y nada, está bueno también ya para ir viendo cómo, por ejemplo, bueno, la simetría habíamos visto que no nos ayudaba mucho a predecir, fíjense, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la concavidad, por ahí podemos ver que sí, ¿no? Cuanto más cóncavo, más bien maligno, y cuanto menos cóncavo, más bien benigno, ¿sí? Y bueno, la suavidad tal vez tampoco nos ayude mucho, pero bueno, como les decía, son para entender un poco los datos estos gráficos, no quiere decir que estas variables no sirvan para predecir. Por ahí en combinación con otras sí sirven y son muy importantes. Bien, volvemos a separar entonces la variable a predecir. Entonces tenemos 30 columnas acá, salvo la que determina si el tumor era maligno o benigno, y nos quedamos con I, que es la clase final de los datos. Vamos a hacer un escalado de los datos, ¿sí? Para que, como les había explicado, cuando usamos, por ejemplo, KNN, queremos, por el tema de las distancias, que los datos tengan una escala similar, y fíjense que acá tenemos datos que tienen una escala que van entre 0 y 1, y otros que ya están a la altura de 1000, ¿no? Entonces, está bueno hacer un escalado, podemos usar ya la librería esta sklearn, que nos provee de este estándar scalar, nos creamos una instancia y le aplicamos un escalado a estos datos. Una vez que tenemos los datos escalados, fíjense que ahora ya todos tienen una escala similar. Lo que hacemos es la división en train y en validation, tal cual hicimos antes para regresión, ¿sí? De vuelta ponemos la semilla, le ponemos qué porcentaje queremos que nos quede para validation y para train. Y vamos a usar ahora KNN, ¿sí? Importamos entonces, vamos a hacer ahora una búsqueda de hiperparámetros para que vean cómo funciona. Vamos a usar random search, ¿sí? Y acá también me importo ya el clasificador de KNN, ambos de la librería sklearn. Entonces me crea una instancia del clasificador de KNN, y acá yo definí este conjunto posible de hiperparámetros a probar. Vamos a ver qué pasa con estos diferentes valores de vecinos, con 3, con 5, con 7, 9 y 11, con estos dos algoritmos de pesos, ¿sí? Y con este valor de P. ¿Están grabando? Sí, estamos grabando. No estamos grabando con Google Meet, sino que con OBS. Bien, vamos a ver entonces la documentación de KNN. Les quería mostrar esto. Fíjense. Bueno, los vecinos, esto se entiende. Está bueno ver que ya, por ejemplo, usar una cantidad par de vecinos no es muy bueno, ¿no? Porque tenemos dos clases. Entonces, si yo pusiese como cantidad de vecinos 2, sí, o sea, va a funcionar el modelo, va a andar, pero en algún momento va a tener que tal vez tomar una decisión aleatoria, porque imagínense, yo le pongo k igual a 2 vecinos, y resulta que los dos vecinos más cercanos tienen clases distintas, entonces ahí va a tener que tirar una moneda al aire, entonces nuestro modelo no va a ser tan bueno. En esos casos es preferible, cuando tenemos clasificación binaria, usar un valor impar, ¿no? De vecinos, para que siempre haya una mayoría. Después los pesos que tenemos acá son uniforme o distance, fíjense. Uniforme, todos los puntos del vecindario, ¿no? Tienen el mismo peso, y distance lo que hace es toma en cuenta la distancia que hay, como yo les había contado, que es una posibilidad, ¿no? Tomar en cuenta la distancia que hay de cada uno de los vecinos al punto en cuestión que queremos, a la nueva observación que queremos clasificar, y darle mayor preponderancia a los vecinos más cercanos. También está la posibilidad de que ustedes creen su propia función de pesos y se la pasan como parámetro, ¿no? Sí, Mariano. Usando los pesos de distancia, ¿no tendría ahí sí sentido tener un número par de vecinos? Bueno, por ejemplo, sí, podría ser ahí. En esos casos se podría usar un valor par, sí. A priori en realidad no sabemos, ¿no? Habría que probar y ver cuál es la mejor combinación. Pero sí, en esos casos que usamos un algoritmo de distancias, tal vez sea útil usar un algoritmo de pesos. Perdón, en el caso de que usemos un algoritmo de pesos, sería útil tener tal vez una cantidad de vecinos par, o por lo menos no molestaría tanto, ¿no? Bien, y lo que les quería mostrar también, otro hiperparámetro, que es este P. Este P es lo que determina el algoritmo de distancias a usar. Fíjense que siempre utiliza esta métrica de distancias, ¿no? Vamos a buscarla acá.
Fíjense, esta es la fórmula. Entonces yo lo que estoy probando es con P igual a 1 y P igual a 2. Y fíjense lo que dice la documentación. Cuando P es igual a 1, esta fórmula, esta distancia Minkowski, es equivalente a usar la distancia Manhattan. Y cuando P es igual a 2, es equivalente a usar la distancia euclidia. ¿Sí? La distancia euclidia es la que se estudia en álgebra. Distancia euclidia. Bueno, ahí está la fórmula. Fíjense que cuando P es igual a 2, esto se transforma en una raíz cuadrada, y acá tenemos el valor absoluto al cuadrado, y es la distancia euclidia. Y cuando P es igual a 1 es la distancia Manhattan, que es otra forma de medir distancias, que tiene en cuenta, fíjense que acá hay una buena diferencia, miren, tenemos el punto A y el punto B, la distancia euclidia es la que estamos acostumbrados tal vez a usar, y la distancia Manhattan tiene en cuenta, se mueve solamente sobre los ejes verticales y horizontales. Bien, entonces vamos a probar con todas estas combinaciones de hiperparámetros, o por lo menos estos son los que definimos, y vamos a usar un random search. Fíjense, en NITER le estoy diciendo cuántas combinaciones quiero que pruebe. Le paso cuál es el score que quiero que optimice, en este caso quiero que optimice la curva, el área bajo la curva ROC, y le paso una semilla, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un proceso que involucra algo aleatorio, un random search. Si estuviésemos usando un grid search, en ese caso no tenemos que pasarle una semilla aleatoria porque ahí prueba todas las combinaciones posibles y no hay nada aleatorio ahí, ¿no? Pero en este caso sí. Bien, le hacemos un fit al random search, fíjense, le hacemos un fit al random search para que busque, con los datos que tenemos, cuál es el mejor, cuáles son los mejores parámetros. Y acá le podemos preguntar cuáles son los mejores. Esto lo habrán cambiado. A ver si encontramos. Bueno, se supone que deberían dar, pero bueno, tal vez lo cambiaron y no actualizaron la documentación. Bueno, en este ejemplo, la grilla sería muy difícil de pensar, ¿no? Acá Pablo pregunta cómo sería eso de la distancia Manhattan en este ejemplo. ¿Cuál sería la grilla en la que se mueve? La grilla uno lo puede pensar si solo tiene 2 dimensiones, ¿no? Si en este caso tenemos 30 dimensiones, porque tenemos 30 variables. Entonces la grilla ya se complica pensarla, ¿no? Porque estaríamos pensando en 30 dimensiones. Pero matemáticamente la fórmula funciona, ¿no? Y bueno, no sé, no estoy encontrando si lo cambiaron o Hacer cómo lo el llaman. punto guión bajo dict, guión bajo, dict, guión bajo, después del dict. Y corre eso, a ver. Ok. Acá te tira todo lo que usó. A ver. Sí, se ve que no tiene más el. El estimator, a ver, fíjate en el estimator. O sea, en el RS. Claro, RS.estimator de última, fíjate. O solo que no haya corrido. No, sí, corrió. Correo. Sí, estimator. Ok, y ahí hacerle el punto guión bajo dicta, a ver si. Ese seguro que es el que están. Ese te va a decir qué parámetros tiene. Ahí va. Ok, ahí está. Antes era más fácil. Tenía el atributo ahí, le tirabas y te decía. Pero bueno, fíjense que se quedó con 5 vecinos, con P igual a 2, con los pesos uniformes, ¿sí? Esos son la mejor combinación de las 5 que probó, la mejor combinación que encontró.
Entonces acá me quedo, le pido al randomize search que se quede con, bueno, acá también lo volvieron a cambiar, con el mejor estimador posible. Entiendo que será este, ¿no? Pero bueno. Ese es el modelo. El modelo ya, el Claro, estimito. el mejor, sí, lo cambiaron el nombre, pero bueno. Y acá lo que hacemos es entrenamos a los datos con el mejor modelo, con los mejores hiperparámetros. Vamos entonces a evaluar ahora. ¿Qué sería entrenar en este caso? Porque no es que GNN tenía la peculiaridad, digamos, de que no se entrenaba, sino que cada vez que lo usabas hacía todo el cálculo. Sí, bueno, lo que hacemos es calcularlo para los datos de validación que tenemos en este caso. Para los datos de entrenamiento. Sí, o sea, básicamente acá como que lo estamos definiendo, le estamos diciendo, bueno, queremos usar estos datos de entrenamiento, como se los estás pasando, y ahora cuando haga la predicción es ahí cuando va a ser el cálculo. Le está diciendo, como que lo estás definiendo, le estás diciendo quiero que uses Claro, esto. le estás dando todos los puntos que va a usar, Claro, digamos. Claro. exacto. Sí, Gastón. Una cosa, hay un montón de veces que van a ver esto del fit, que no necesariamente es un fit de entrenar, sino que todos los modelos y todas las bibliotecas que trabajan con modelos así de machine learning o cosas por el estilo, usan fit para hacer cosas como estas, que es meterle al modelo todos los datos, para mantener una interfaz uniforme. ¿Ok? Pero no necesariamente está entrenando nada, simplemente usa fit porque ustedes podrían tener un montón de modelos y entrenarlos así, armarlos a ciegas y a todos pondrían punto fit. Si cada modelo tuviese si es entrenar tiene un nombre y si no es entrenar tiene otro nombre, tienen que hacer reflexión y todas esas cosas. Nada más. Es un tema de- ah, convención. Convención de todo lo que son las bibliotecas de Python para ML. Claro, acá le estás diciendo, bueno, vamos a usar estos datos de entrenamiento y en el momento que vos hagas el predict, entonces ahí es cuando va a hacer los cálculos de los pesos y los vecinos. Entonces acá, bueno, importamos la matriz de confusión, son polimórficos, exacto, algoritmos 3. Hacemos la predicción, acá tenemos las clases predichas, creamos la matriz de confusión, ¿sí? Y a ver si lo podemos graficar. Bien, fíjense, los que eran 0, los que eran malignos, y nosotros hicimos una predicción como malignos también, son 34. Acá tenemos 76 los que eran benignos y nosotros hicimos una predicción como benignos, o sea, la mayoría los clasificamos bien, que son esta diagonal, y estos son los falsos, ¿sí? Los que nosotros clasificamos como mal. Bien, calculamos el accuracy, que es bastante alto, calculamos la especificidad, la sensibilidad. Fíjense que usamos las fórmulas que estaban en la presentación, sacándolos de la matriz de confusión. Y ahí importamos ahora el área bajo la curva ROC. Acá hicimos un traspaso para que entienda que las clases tienen que ser un string, si no las tomaba como un número porque están como 0 y 1, pero tienen que ser una categoría, digamos. Y bueno, al método este que calcula el área bajo la curva ROC, le pasamos los datos de validación y fíjense que le pasamos la probabilidad de que la nueva observación pertenezca a una clase u otra. ¿Por qué? Porque, si recuerdan de lo que vimos en la parte teórica, el área bajo la curva ROC lo que hacía era calcular la sensibilidad y la especificidad para diferentes umbrales, ¿sí? Para los diferentes umbrales de probabilidad. ¿Se acuerdan que había dicho de 0,5, 0,6, 0,4? Por eso le tenemos que pasar la probabilidad y no la predicción que nosotros hacemos.
Y en este caso el área bajo la curva ROC nos da 0,98, que es muy alta. Y bueno. Vamos entonces ahora por último a ver una regresión logística. Recuerden que esto se llama regresión, pero es parte de clasificación. Importamos la regresión logística, la instanciamos, probamos estos parámetros. Estos parámetros pueden buscarlo en la documentación, pero tienen que ver con el método de máxima verosimilitud y la regularización. Hacemos un random search con n combinaciones, le pasamos la semilla aleatoria, le pasamos el score que queremos que optimice, le pasamos la distribución de los parámetros posibles a probar, le hacemos un fit. Bueno, acá vamos a tener, bueno, acá fíjense que anda el best params y nos devuelve, nos dice que el parámetro óptimo que encontró para C es 0,1 y para el de penalty no nos devuelve nada, significa que está usando el default, el que está por default. Pueden buscarlo en la documentación de regresión logística. Pero si no te dice nada es porque está usando el default, L2. Bien. Nos quedamos con el mejor estimador, el mejor modelo, y hacemos un fit y lo evaluamos. De vuelta como hicimos antes, estamos en clasificación, así que vamos a usar las métricas de clasificación. Esto es exactamente lo mismo que estaba antes. Graficamos la matriz de confusión. Fíjense que solamente tenemos una fila, ¿sí? Un caso, un tumor que está mal clasificado, el resto están todos bien. Vemos el accuracy 0,99, la especificidad 0,97, la sensibilidad es 1, y de vuelta probamos con el área bajo la curva ROC, que nos da 0,99 en este caso, nos dio mejor que el de KNN. Fíjense que el área bajo la curva ROC la calculamos siempre con validation. Entonces, por ejemplo, en este caso ustedes probaron con KNN buscando los mejores hiperparámetros, les dio el área bajo la curva ROC 0,98. Y con regresión logística, buscando hiperparámetros, nos dio 0,99. Entonces, en este caso, ustedes dirían, con los modelos que nosotros probamos, los hiperparámetros que nosotros probamos, el modelo que mejor nos dio es regresión logística con el hiperparámetro C igual a 0,1, ¿no? Que es el que está por acá arriba, y penalty igual a L2, que es el default. Y una vez que ustedes tienen eso, que es el modelo final en este caso, pueden agarrar el set de testeo que habíamos dejado para la parte final, calcularle la métrica final, por ejemplo, el score del área bajo la curva ROC, y eso lo podrían reportar. En este caso hicimos una búsqueda de hiperparámetros muy sencilla, buscamos pocos hiperparámetros y pocas combinaciones de hiperparámetros, y probamos solamente con 2 modelos. Pero en la vida real o en el trabajo práctico, ustedes probablemente tengan que probar con muchos más hiperparámetros, más combinaciones, y tal vez con más modelos. Pero bueno, la idea general es esta, ¿sí? Bien, ¿alguna duda que haya quedado? Ahora les contamos el TP, así que no huyan, ¿eh? Yo- Bueno, Habla, Mariano. dale, después vos. Yo tengo una duda respecto a hasta qué punto está bien, digamos, ver desde antes el modelo y analizando a partir de los datos que conocemos y bueno, hacer como una apreciación de si el modelo va a funcionar bien o no. Por ejemplo, para el primero que vimos, para el de los precios, me pareció raro que estuvieran las dos columnas de latitud y longitud, que medio que se toman como valores distintos. Pero nada, medio que es una combinación de datos a lo que lleva. Y yo, digamos, por mi preconocimiento puedo decir, bueno, hay algo ahí que está mal. Eso que tan bien o que está mal estaría hacer esa apreciación, digamos, basado en lo que sabemos. No, estaría mal en realidad. Uno no tendría que agarrar y dejarse llevar por los plots que hizo antes, o por la investigación que hizo antes de los datos, o por lo que uno sabe de los datos. Uno tendría que dejar que el modelo pruebe y que el modelo determine cuáles son los mejores variables o las mejores combinaciones de variables que se pueden usar. Lo que hacemos antes con los gráficos es para entender un poco con lo que estamos trabajando, para no trabajar totalmente a ciegas. Y bueno, en este caso que evaluamos también el trabajo práctico, que hagan una visualización que sea acorde. Pero incluso podría pasarte que tuvieras que hacer un modelo de Machine Learning sobre datos que no tenés la menor idea de qué son.
Te podrían decir la columna A, la columna B, la columna C, la columna D, y vos no sabés ni qué son. Entonces, bueno, tal vez en esos casos graficar por ahí no tiene mucho sentido, o tal vez sí, pero bueno, no es que lo que vos, la conclusión que saques de los gráficos no la vas a llevar después para el modelo. No sé si respondí tu pregunta o si era otra cosa. Sí, más o menos sí, pero entonces, ¿cuál sería la utilidad de los gráficos? La utilidad sería, primero, entender un poco los datos con los que estás trabajando, para que sea más ameno, tal vez. Digamos, en la materia, que ustedes puedan graficar y hacer plots que sean acordes a lo que están trabajando. Claro, pero en sí para el modelo, digamos, no Pero para el modelo no te cambia demasiado, ¿no? tan. Sí, Nacho. Vos también ponele que trabajás en fraude o en la justicia, ponele, y tenés un modelo que predice o que clasifica si tenés que ir en cana o no, ponele, ¿no? Siempre es un ejemplo, pero es claro. Tipo, y viene la persona y te dice, che, ¿por qué? ¿Por qué me toca a mí y no le toca a Mariano? ¿Me entendés? Y vos agarrás y vos podés haber encontrado que una feature que usa el modelo, eso lo vamos a ver más adelante igual, pero una feature que usa el modelo tiene una importancia alta y yo te puedo mostrar, mira, Mariano está en esta parte del gráfico donde se centra la gente que hace que hace las cosas bien o que comete una infracción de tránsito, por ejemplo, y bueno, acá estás vos que, no sé, robaste un banco, tipo, y con eso vos podés explicar, o sea, la utilidad de plotear es explicar muchas veces. O también podés plotear dos cosas y ver la relación entre las dos cosas y con el target la tercera cosa y ver que capaz que hay una relación entre las dos cosas que define a la tercera, por ejemplo. O sea, podés encontrar alguna cosa con los plots. Pero muchas veces es simplemente entender los datos. Muchas veces es eso, entender los datos. Y capaz que hay algún feature igual que vos ves, que tipo que no, que vos lo ploteás y no tiene ningún sentido. Y si por lógica ya no tiene ningún sentido, como por ejemplo, ¿cuántas manzanas comiste en el día con robar un banco? Decís, ya de entrada, la lógica te dice que no va a tener nada que ver. Nada que ver. Y lo ploteas y te das cuenta que no tiene nada que ver, y bueno, capaz que es un feature que puedes tirar, que capaz que no es necesario y que solamente le va a agregar complejidad al modelo de forma innecesaria. Claro, sí, se entiende. Bien, ¿alguna otra duda que haya quedado? En el TP vamos a poder usar Grid Search. Sí, grid search o random search, sí. Sí, sí. Está bueno que también que justifiquen un poco después cuál usaron y por qué usaron esa, ¿no? O sea, por ahí pueden decir, bueno, probé con random search y resulta que cada una de las combinaciones tardaba muchísimo tiempo, entonces, bueno, usé random search con X cantidad de combinaciones para consumir tanto tiempo. Esto está bueno que prueben y que puedan explicar también por qué usaron o por qué no uno u otro. Ahora, Siempre buenísimo. estamos abiertos en el trabajo a que pongan comentarios y vayan explicando las cosas que van haciendo y las decisiones que toman. Eso está bueno. Pero sí son libres de usar cualquiera de los dos. Un comentario más sobre eso. Lo ideal sería usar Grid Search, ¿no? Pero si vemos que cada combinación tarda media hora y bueno, también tampoco tiene sentido que para el trabajo práctico estén eh, con 2 semanas con la computadora corriendo, entrenando el modelo para ver cuál es la mejor combinación de hiperparámetros, ¿no? También hay que usar la lógica y bueno, por eso también lo pueden explicar y pueden decir, probé, tardó tanto tiempo, por eso agarré y dejé el grid search o el random search. Pero bueno, algunos tienen que usar, pero pueden elegir cuáles y cuántas combinaciones. A menos que quieran una 4080. En cuyo caso sí, dejen la computadora corriendo todo el día porque... viste, Nacho, no que Sí, sean una 4080. ¿Alguna otra duda? Mostramos el TP, así ya de paso hablamos de las 4080. Arre. Iskri. ¿Tenés el link de Kaggle? Si no te lo paso. pasame, a ver. No, Nacho, cuídate.
Chao, Nacho. Y lo puse en el chat. Bien. Necesitan 2 4080. Bueno, a ver, lo que les vamos a dar después nosotros de enunciado va a estar más adelante, cuando esté. Ahora les vamos a contar un poco más o menos lo que tienen que hacer. Es una competencia de Kaggle donde ustedes se van a tener que dar de alta y competir. Si Nacho les muestra más abajo y quieren competir posta, se pueden ganar una 4080, pero obviamente tienen que ganarle a un montón de gente de otros países que probablemente ya tengan una 4080 corriendo esto. El target de la competencia es predecir en base a los datos que les dan ahí si una conexión es proveniente de una VPN o si no es proveniente de una VPN. Para eso tienen un montón de datos ahí que tienen que agarrar. Sí, es necesario una segunda 4080 para más VRAM si quieren correr ciertas cosas. O dos 3090, pero no importa. Bien. Estoy diciendo, bueno, tienen un montón de datos que a priori no saben para qué les sirve o para qué no. Ustedes van a tener que, como vieron recién, van a tener que armar plots y armar un plan de acción. Y nosotros vamos a tener una semana que les vamos a dar en la cual van a tener que hablar con algún ayudante, preferentemente no conmigo, pero van a tener que hablar con algún ayudante y decirle, mira, hice estos 6 plots mínimos que están obligatorios por enunciado, así que si les encanta hacer plots, ahora van a tener que hacer 6 más. Vi que los datos tienen estas relaciones, que se comportan de esta forma, entonces para mí los modelos que podemos utilizar son esto, esto, esto. Son todos individuales, hablo en plural porque me sale así, pero el TP es individual. Y después con el ayudante validan más o menos la estrategia y bueno, se mandan a hacer la parte complicada. No esperamos que arranquen de esto desde la nada sin hablar con nadie porque no tiene una solución correcta, entre comillas. Sí, es una competencia. Capaz alguien sale haciendo un modelo X y le sale perfecto y todos los demás que van por algo un poco más tradicional les va mal. Entonces, generalmente las competencias se manejan así. Por eso les pedimos que para cuando les marquemos, van a tener que tener el análisis de los datos, incluyendo todo lo que son las visus, más un baseline con algún modelo sencillo como para ver cómo funciona. Eso lo van a hablar con un ayudante, le va a decir, sí, no, fíjate que esta feature la estás trabajando bien, mal, la deberías modificar de tal cual forma, esto que me estás demostrando que no tiene relación, lo estás metiendo acá como si tuviera relación, no va. Y después en base a eso, así hacen el modelo que quieran y lo van a tener que subir acá a Kaggle con, como les dice la página en algún lado, no me acuerdo. Y fíjate la parte del leaderboard, así, y sus nombres van a aparecer ahí y van a tener el score. Ese score se va a tener en cuenta para, ¿cómo se llama? Para la nota del TP. No es lo único, obviamente nosotros les vamos a pedir más cosas, no solamente la parte de análisis, sino que hagan 2 modelos, que de esos 2 modelos nos den el F1, que no me acuerdo si tenía un mínimo. Van a tener que retrabajar los features que vienen ya por defecto y generar algunos features extra y demás. Pero bueno, nada, es una buena métrica a veces para que se diviertan entre ustedes, subirlo ahí al leaderboard y ver cómo van y competir con sus amigos. Bla, 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 bla. Van a tener que registrarse para poder bajar los datos y unirse a la competición. Mucho, muy importante eso, ya póngase. En su momento, el que quedaba primero se llevaba un 11, no, fuera de joda. Pero bueno. Eso de ganar hay que compartir, sí. Y cuando dicen con el ayudante soy yo. La cátedra se reserva el derecho de apropiarse de sus 4080.
Está más o menos a grosso modo. La idea es que de presentárselos ahora, aunque no tuviéramos todavía cerrado el enunciado, es para que ya se puedan bajar el dataset, para que ya lo puedan ir viendo, porque todo eso es lo que vimos en la primera parte de la materia, es súper importante, ¿sí? Y que ya vayan más o menos pensando, aunque no tengan herramientas, cuáles serían las estrategias que usarían para cada cosa. Tipo, no sé, a ver, había uno que era una fecha, bueno, a ver, la fecha, no me importa toda la fecha porque yo hice esta relación de acá y de la fecha solamente me importan los años, porque, no sé, tengo el conocimiento externo de que después de tal año descubrieron cómo violentar cierto cifrado, entonces, eso, una cosa por el estilo. Bueno, eso ya lo pueden ir haciendo. A medida que vayamos avanzando con las clases, van a tener más modelos, más herramientas para hacerlo y van a poder hacer algo que funcione un poco mejor. Pero sí, ya preferentemente pónganse a hacer el análisis de las cosas. El enunciado no sé cuándo va a estar, pero as soon as possible. ¿Alguna duda? No se entendió una goma de lo que dije. Oh, no, esto está quedando grabado. No, señor, no me baje. No desea. Vieron que si insultan, los bajan de YouTube, ¿no? Sí, hay 5 no, 4 que submitieron. Por ahora. Por ahora. Termina en 3 meses. No me acuerdo si 3 meses es enero. Sí. Es un proxy. Bueno, puntero para Alejo para que está haciendo intro. Proxy es una capa intermedia, para hacerlo más sencillo. Una capa intermedia que está entre vos y a dónde querés llegar, fin. Y con ese tipo de cosas podés enmascarar de dónde viene tu conexión. A grosso modo, y obviamente diciendo todo mal y rápido, ¿eh? No, no les vamos a asignar un ayudante, pueden hablar con cualquiera. Les vamos a dar después un. Sí, me voy a intentar quedar con sus 40-80. Yo no voy a meterme. Estaba diciendo, no les vamos a asignar ayudante, así pueden hablar con cualquiera y tampoco dependen de que esté disponible. Sí les vamos a decir cuándo es la semana y ahí, bueno, mandan a quien quieran, a quien puedan y a quien más confíen o lo que sea. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara? No, todavía no. A ver, vayan revisando el dataset, ¿sí? Vayan haciendo visus, vayan pensando. Si lo tuvieran que hacer a mano y tuvieran una capacidad infinita de computación en sus mentes, ¿cómo lo harían? Dejen de mirar la 4080. Está en el chat del link. Ahí está el link. O sea, para empezar ya pueden registrarse, bajar los datos, ir mirando, haciendo plots. Sí. Eso ya lo pueden hacer seguro. Eso sí. Eso ya lo tienen que empezar a hacer. Claro. Después del enunciado va a estar en un rato. Yo capaz lo que me perdí es que medio que me pareció que la conclusión de la clase de hoy es, bueno, el análisis es para productos, para mostrar a los jefes, que nada, que el Machine Learning va a ver todo, que no toquemos nada, pero acá medio que para el TP no están diciendo lo contrario. Que miremos los datos y veamos qué sirve y qué no. Hay como dos cosas grandes que hay que separar. Toda la parte del análisis te va a ayudar a encaminar para dónde tenés que ir haciendo tu modelo. ¿Sí? Si vos ves que hay una dependencia, por ejemplo, hay una dependencia temporal de los datos, cuando los analizás y ves que tus datos ahí, por ejemplo, sacan la correlación, deberían hacer un modelo que tenga en cuenta eso, ¿sí? Ahora, muchas veces en la práctica lo que pasa es que si ustedes agarran todo el bodoque, más ahora que no tienen tantas restricciones de computación, ¿no? Agarran todo el bodoque, se lo meten al modelo, le hacen un par de search y se fijan cuáles son las cosas que importan, cuáles no, llegan a algo quizás mejor, ¿sí? También piensen que hay ciertos preconceptos que ustedes, si se ponen muy
lo tocan demasiado, van a terminar metiéndolo en el modelo. ¿Sí? Y eso a veces hace que no termine funcionando bien. A veces las cosas que es, tiro todos los datos, funciona y funciona, salen mejor. Pero bueno, nada. También tienen que otra vez, tienen que ver que los datos se ajusten al modelo que están usando, porque capaz no funciona. En otras clases se ve bastante más eso. Como la de. La va a dar Nacho después de RNNs o CNNs, ese tipo de cosas. Importa un montón cómo están los datos o qué datos les sirven y qué datos no, y eso lo tienen que revisar antes. ¿Quedó ahí, Mariano? Recuerden que hablamos, por ejemplo, eso de la transformación trigonométrica, en el caso de que tenemos una variable que sean días o que tenemos que escalar a veces los datos. Bueno, ya vamos a ver más adelante el tema de si tenemos columnas con textos. Entonces, si uno puede analizar y entender los datos previamente, le sirve para tomar esas decisiones, ¿no? También, antes de entrenar un modelo. Si uno no conociese nada de los datos y le dan columnas anónimas, digamos, bueno, perderá un poco la parte esa de hacer ese tipo de transformaciones y es probable que el modelo funcione peor en esos casos, pero bueno, si uno no tiene la posibilidad de conocer los datos, tiene que hacer con lo que hay. Pero en este caso sí conocemos los datos y ya pueden ponerse a investigar y a plotear y a ver qué pasa. Pero sí, a lo que voy por ahí es que tal vez las relaciones que haya ahora, eh, sí, las relaciones que haya entre las variables, eso por ahí no termina influyendo después en las decisiones que tomemos a la hora de hacer el modelo. Pero sí entender los datos, ¿no? ¿Qué son cada una de las columnas? ¿Qué valores pueden tomar? Etcétera, ¿no? Mariano. ¿Qué vos Sí, preguntás? qué sé yo, más o menos. O sea, capaz es algo que vemos en clase distinta, pero la verdad, por lo menos ahora no me Después, queda claro cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo. ¿en qué parte? En la parte del análisis es medio como eso, tipo, me choca lo que me están diciendo ahora de que sí, de que hay que ver los datos para ver qué hacemos, qué sé yo, y el resto de la clase que fue, los datos no se tocan, lo meten en el Machine Learning y eso hace algo. No sé si esa es ¿cómo se llama? La conclusión a la que hay que llegar. Estoy intentando rearmarlo. Dame 2 segundos que lo estoy pensando, porque no quiero decir una boludez porque No, encima queda grabado. no, igual, qué sé yo, si me dicen que no es así, está bien, tipo, A ver, confío en ustedes. a ver, te va a pasar un montón, algo que es verdad, que vos vas a agarrar y vas a pensar un montón de cosas, vas a intentar hacer un modelo con ciertas precondiciones que vos viste de tus datos y todo eso, lo armás y te va a dar cierto score. Y, por ejemplo, en otros años pasó un montón que el TP tenían que hacer alguna clasificación que se podía hacer con árboles, por ejemplo. Entonces tenían toda la parte del análisis que hacían, no, bueno, a ver, por lógica esto debería ir con esto, la correlación me da toda la bola, pum. Elegían ciertos datos, los transformaban de cierta forma, que eso la clase del lunes y demás, y les daba un resultado X. Ahora, agarraban otro grupo, agarraba y decían, no sé, le ponían todos los labels así nomás, hacía todo así nomás, lo metían en un árbol que hiciera todo solo, y les terminaba dando mejor, aunque fuera contraintuitivo. ¿Sí? Este es un problema real. A veces uno piensa que las cosas van a funcionar de cierta forma y a veces y no. Lo que está bueno es, vos armás con todos tus preconceptos un modelo, armás otro modelo que sea un poco más general, ves para dónde van las cosas y vas iterativamente sobre eso. ¿Sí? Sí, Me gusta lo que decía Gian, todo este tipo de cosas es muy como arte es ir probando, porque lamentablemente es eso. O sea, tenés un montón de lineamientos sobre los cuales ir y te van guiando, pero de repente descubriste que hay algo que se puede hacer que no esperabas que funcionase así, y bueno, nada, eso. Y funciona, ganaste la competencia. ¿Qué crees que te diga? claro. Es triste, pero es así.
Sí, creo que más o menos entiendo. Entendíamos una lógica. Todo lo demás lo entendieron porque ya. No. Y tiene que ver, o sea, todo lo que vimos en la primera parte se empieza a trasladar a esta parte también. Para que entiendan que no son dos partes separadas. Hicimos todo junto para que es una progresión lógica en el proceso de data science. Y el tema de consigna, bueno, cuando esté lo antes posible, se lo vamos a avisar por Discord, digo. Slack. Y ahí va a estar todo lo que dijimos bien puesto. Igual, como siempre pueden preguntar. ¿Alguna duda más? Vamos a hacer eso común, ¿no? Sí, Julián. Ah. Mientras que no en la de Coder House. A ver, lo que tienen que hacer, siempre, primer cosa antes de hacer lo que sea, cualquier proyecto de Machine Learning es agarrar los datos, revisar los datos y ver cómo los datos se relacionan. ¿Sí? Hacer lo que hicimos en la primera parte de la materia. Plots, estadísticas, plots con estadísticas. ¿Sí? Ahí está, por ejemplo, algo que la competencia ya les da precocinado y que ustedes no tienen que ver, pero que sí necesitarían hacerlo si estuvieran en un caso real, es el desbalanceo. Fíjense que les dice que solamente el 5% está clasificado como proxy, que es lo que estamos buscando, ¿no? Hasta ahí estamos. ¿Eso por qué lo saben? Porque hicieron análisis de datos, agarraron, hicieron los plots y se fijaron que el 5% de todo el dataset de 6 GB que no pueden revisar a mano y no es humanamente realista revisar a mano, le da que el 5% son solamente de VPNs, que es lo que queremos, VPNs o proxies, que es lo que queremos clasificar. Eso que nos dice, bueno, que tenemos que usar F1, que no podemos usar otro tipo de métrica porque el desbalance me va a hacer que si yo devuelvo que todo es falso, me va a dar bien el accuracy, por ejemplo. ¿Se entiende? No me acuerdo quién estaba preguntando. Julián, ¿se entiende? Entonces, ustedes van a tener que bajarse esto y empezar a decir, bueno, a ver, yo creo que que la fecha no tiene nada que ver. Por ejemplo, no sé. Bueno, a ver, ¿cómo pueden demostrarme a mí o convencerse ustedes mismos que la fecha no tiene nada que ver? Una correlación con el target. Eso siempre funciona, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, cuando tratan de hacer la correlación, dicen, no, espera, la fecha no está en el tipo de dato que yo quiero. Bueno, entonces también lo tengo que transformar. ¿A qué lo tengo que transformar? ¿Qué me importa? ¿El año, el día, el mes? ¿Cambia? Y ahí, ¿sí? Eso ya lo pueden hacer. Ahí está más claro. Eso despeja un poco lo que esperamos que hagan mientras tanto. Sí, Mariano. Pregunta capaz No, más de implementación. espera, no tienen que Ah, formatear nada todavía. Tienen que revisar. Revisen. Lo mismo que hicieron en la primera parte de la materia para el TP. Lo hacen ahora, pero porque quieren. está bien. Bien, sí, Pero perdón. mi pregunta iba más por... No, le estaba ahí el, contestando a Julián que estaba diciendo ahí. Perdón. sí, mi duda es, ¿hay alguna manera de subir el dataset directo a Google sin que me ocupe 8 GB de Google Drive? Marsh, no voy a mentirte. No. O sea, tienen que meterlo en el drive y meterlo en el drive. Está bien. La cuenta de FIBA tiene drive. Ya no tiene drive ilimitado gracias a que alguien se pasó de vivo y... Bueno, nada, no. Creo que no es necesario ventilar esto en YouTube, pero bueno, nada. Sí, fue por eso. Agradezcanle a una persona que... Claro, cortar la grabación y contar. Nada, no, eso no puedo. Pero sí, el tema es que teníamos ilimitado y ya no. Pero de 8 GB deberían tener espacio en el drive de FIBA. En el drive de FIBA no deberían tener nada. ¿Qué tienen?
Sean honestos. ¿Qué tiene el drive de FIBO? 8 GB para esto les alcanza y les sobra. Creo que hay una forma que se puede importar directamente desde Kaggle al Colab. Nunca lo hice, pero bueno, si alguien tiene ganas de investigar, creo que existe una manera de hacerlo, sin tener que descargar los datos. Pero bueno, es para investigar. Sí, pueden saber. Igual, a ver, también van a tener que probablemente bajarse todo el dataset y segmentarlo porque incluso en Colab no creo que les alcance la memoria. Creo que probablemente les reviente antes. O sea, piensen que son 6 GB en disco duro. Eso, ¿a cuánto se expande cuando lo pasan a otras cosas? Así que no. Eso probablemente tengan que bajarse el dataset y capaz hacer una repartición del 5% de VPNs y 5% del resto y trabajar con eso, hacer todo el desarrollo con eso y después probarlo con el otro una sola vez. No sé. Es complicado. Pero bueno, sí. De eso no tienen salida. Así que traten de ver cómo lo pueden meter en Google Drive ya y aprovechar los beneficios de la FIBA. Todos tienen, sí, todos tienen mi FIBA. Si no, si no tienen mi FIBA no pudieron entrar porque yo no les puedo dar la entrada. ¿Están? Perdón, si la respuesta es no te queda otra que subirlo. Y, y una cosa que alguien me dijo, no voy a quemar a nadie, pero alguien me dijo que le dijeron que la parte de Machine Learning era más fácil. El cuatrimestre pasado fue bastante más fácil. Este cuatrimestre, piensen que no le estamos diciendo hace esto como pasó el cuatrimestre pasado. Entonces, toda esa parte de buscar qué hacer, tratar de que funcione, les puede salir asquerosamente mal. No lo pateen para el último momento. No lo pateen para el último momento, no es fácil. O sea, no es imposible, no es complicado, no es nada. No lo pateen porque no es trivial. El cuatrimestre pasado era, bueno, bastante fácil clasificar hongos. Sí, no, acá te lo estamos compensando. Nada, porque necesito una 4090 para trabajar con lo que estoy trabajando, así que. Y tiene que tener un 90 en el coso para que me digan que sí. Para decirles que sí. Bueno, ¿estamos? Sí, necesito dos, pero eso es para audio. Bueno. Si estamos con esto, cerramos la clase de hoy. Esto va a estar subido cuando pueda. Y por lo demás, nada. Que tengan un buen fin de semana largo. Buenísimo. Buen fin. Bye bye. Chau, chau, nos vemos.